Hola, hola, bienvenidos al segundo programa de Bundesmedia. Ya saben, todo lo que rodea el contexto y el entorno del fútbol alemán. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado tanto en Spotify como también en YouTube con esas más de 300 visualizaciones. Ojo, Ojo, más de ojo. 300 visualizaciones en YouTube, así que estamos súper contentos, también los suscriptores y demás. En este nuevo capítulo, en esta nueva entrega de Bundesmedia, un proyecto personal que ahora ya sí tenemos en presencia a nuestro colaborador, a Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hay que hacerlo. ¡Ah! Ah, ah. Eso es. Pues sí, chicos, ya lo tenemos aquí. Bueno, Rafa, primero que nada, gracias por estar ya en Tenerife. ¿Cómo ha sido ese periplo desde Stuttgart hasta aquí? Bueno, a ver, Alemania es otro mundo, ¿no? Pero bueno, estoy contento de estar aquí. El primer episodio fue un poco a la distancia, por vídeo, que sí el audio. Bueno, estamos aquí en persona, estamos con todo preparado, con ganas de este segundo episodio. Y empezamos con los temas que vamos a tratar en este nuevo capítulo. El Bayern, bueno, sigue con una temporada de invictos, de récords. Sí Sí, que es cierto que perdió aquel invicto de victorias, esa sí, racha de victorias, pero sigue sin perder. sí. Y bueno, vamos a contar bastantes cositas del equipo líder ahora mismo de la Bundesliga. Después, los disturbios en el Eintracht de Frankfurt, bueno, en este caso en el Camp Nou, en el Barcelona Eintracht de Frankfurt de Champions, choca con esa pancarta donde los aficionados del Borussia Dortmund se quejan del intento de nuevas medidas para la seguridad de los estadios. También trataremos este tema. Luego también Harry Kane modo GOAT. Luego hablaremos bueno, el delantero del Bayern de Múnich, que lo está arrasando en casi todos los Un registros. fenómeno. Y en el capítulo anterior hablamos de Mm, Lenal Card, perdón, y hablábamos de qué iba a pasar con él, qué iba a pasar mm, con su futuro, qué iba a mm, pasar cuando volviera Jamal Musiala, cuando volviera Davis. Pues mm. bueno, Lenal Card sigue de titular, Rafa. ¿Qué otros Sí. temas vamos a tratar hoy? Bueno, pues aparte de ahí, nosotros también hablaremos de Guirassy, que si se quiere ir del Dortmund, que si no, también algunos problemas que están apareciendo ahora mismo dentro del Dortmund, ya nos meteremos más en detalle, más a fondo. Y luego, bueno, el Eintracht, que también pues tiene, de momento, realmente tiene la peor defensa de Europa. En Suena... el contexto, luego daremos más detalles, pero en el contexto global a nivel defensivo, no solamente por el tema Sí, goles, sino eso, hay más cositas, Rafa. eso es, eso es. Bueno, luego, según Fabrizio Romano, el Bayern ha fichado a Virgilio Olaya. Que es una de las grandes perlas del último campeonato sub-21, si no me equivoco, de Sí. la Copa América. Dijo ahí el Here we go. Y luego, pues bueno, nuestras predicciones acerca de lo que es el final de temporada, o bueno, lo que queda de temporada. Y nada, eso les va a esperar en este vídeo. Nos vemos ahora mismo con el contenido completo de Bundesmedia. Comienza un segundo capítulo y comenzamos evidentemente dándole las gracias una vez más a toda la gente que nos ha visto, tanto en YouTube como en Spotify, con más de 300 visualizaciones, con 2 horas de Bueno, consumo en Spotify, que parece que no, pero suma. Y evidentemente desearles a todos una feliz Navidad y que 2026 les dé grandes cositas a los espectadores y suscriptores que ven este contenido. Empezamos como el capítulo anterior en cuanto a contenido, pero no en cuanto a continente, porque sí que es cierto que lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente. Vamos a empezar por el repaso Bundes, sí, pero con el equipo que va quinto en la clasificación, si no me equivoco, así Rafa, es, así el es. Hoffenheim. Así es, así es. Bueno, los Hoffenheim están jugando una temporada para lo que es para ellos una temporada muy, muy, muy buena. O sea, teniendo una comparación con el año anterior, Un en equipo que, el, para poner en contexto, media tabla sí, tirando para abajo. por lo general media tabla, bueno, tiene ahí a Dietmar Hopp, que es el, bueno, el propietario de SAP, que es una empresa gigantesca que, bueno, desde siempre, pues bueno, apoya al equipo, pero es esta temporada donde están jugando muy bien, van ahora mismo en quinta posición. En Navidad del año anterior, en 2024, pues bueno, llegaron a Navidades en la decimoquinta posición, entonces bueno, el salto es bastante, bastante grande. Y bueno, lo Quién que, sabe si a lo mejor pueden llegar a Champions o no. sí, bueno, a ver, están ahí cerca de los puestos de internacionales ahora mismo, no lo están haciendo nada mal. Entonces, bueno, además tienen el actual portero de la selección alemana, Baumann, que Sí. lo está haciendo muy bien. Y bueno, Que eso es otro tema. Ahora, con la vuelta de Ter Stegen, vamos a sí, ver qué habrá que pasa. ver. Habrá que ver con el Mundial. Ter Stegen, Sí, que su sueño es debutar en una gran competición internacional con Alemania, sí, ¿sabes? sí, sí. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, bueno, Sí. y de hecho se lo merece, creo yo. Esa es mi opinión personal, porque bueno, es un Se le estaba la, grandísimo. la sombra de Manuel Neuer. Eso Sí, es, sí. eso es. Y bueno, incluso algunos dicen, a ver si a lo mejor no va Manuel Neuer al Mundial, ¿eh? O sea, hay algunos que lo comentan, pero bueno, Claro, es que ya la edad y demás, pero bueno. sí, sí, Yo bueno, creo, yo creo que sigue teniendo muchísimo nivel, ¿eh? está jugando un temporadón, pero bueno, nos metemos con Neuer Sí. luego, que luego trataremos el Bayern.
Pero bueno, lo que ha cambiado un poco en el Hoffenheim esta temporada es que no solo intentan hacer un juego bonito con el balón, sino también la intensidad. Defensa dura. Entonces le está costando más a los demás Sí, equipos también siguen, jugar. afician mucho al resto de rivales, sobre todo Sí, siguiendo al jugador, sí, haciendo una represión muy alta, sí. pero también al hombre. Eso es, eso es. Exacto. Entonces Bueno, no deja, es un equipo contra el que es difícil sacar la pelota jugada. eso es, eso es. Pero bueno, otro equipo que también lo está haciendo bastante bien esta temporada, sobre todo en comparación con la temporada anterior, es el Stuttgart. Un equipo que, bueno, que se ha visto la temporada anterior luchando porque ha Ujú. tenido, pues bueno, que jugar tanto a nivel internacional como a nivel como en la Bundesliga y se le veía que le costaba Sí, ese ritmo, pues bueno, de jugar entre semana y jugar los fines de semana. Y el que hay Stuttgart, muchos equipos que luego se tienen que adaptar a ese ritmo de competición, que a lo mejor vienen de eso hacer es, unas grandísimas temporadas en liga, pero cuando ya les toca ir a Europa, pues ya, claro, tienen que ir a Europa porque también es un ingreso económico importantísimo totalmente. para la salud del equipo a medio, corto plazo. Pero sí que es cierto Sí, que hay que adaptarse, porque sí. luego eso puede ser una navaja de doble filo. Sí, totalmente. O sea, yo creo que el ejemplo más claro que se ve esta temporada es el Mainz. Sí. El Mainz que, bueno, que están jugando la Conference League. Ujú. Estuvieron muy contentos de, pues bueno, volver a jugar internacionalmente. Y bueno, Que llevan unos años. sí, bueno, pero el Mainz ahora mismo, de hecho, a nivel internacional van séptimos, pero en la Bundesliga van últimos. Entonces, bueno, de hecho hace, Claro, claro, es ahí lo que es comentamos. lo que cuesta, ¿no? Sí, Jugar internacional y jugar en la Bundesliga. Tuvieron ahora un cambio, ya que comentó el Mainz, pues también lo comentamos ya un poco más a sí, fondo. el amo, sí. Tuvieron ahora mismo un cambio de entrenador. Un cambio de entrenador que, bueno, se ve que les ha venido bien Urs Fischer, que es un entrenador que fue el entrenador durante 5 años del Unión Berlín, Mm. también fue el entrenador durante 2 años del Basel, creo que el 2015 al 2017, es un entrenador que, bueno, que le da mucha importancia a la defensa, y ahora tocará ver cómo evoluciona el Mainz, pues dentro de la Bundesliga, ¿no? Sí, No, te comentaba que al fin y al cabo es muy difícil, o sea, les queda toda la segunda parte de la sí, temporada, sí, sí, sí. pero Más 2 jornadas de la más dos primera parte jornadas, de... pero teniendo en cuenta cómo es la Bundesliga, que hay un equipo, que hay un equipo en mitad de tabla, bueno, en mitad de tabla, que va séptimo, que es el Frankfurt, que ahora vamos con él, Sí. que lleva 30 goles a favor, teniendo en cuenta que luego tocaremos ese tema, que debería estar en puestos de descenso, pues que no me sorprendería que el Mainz escalara, ¿eh? Pero Mm, también comentaremos quiénes van a ser los descendidos en esas predicciones, ¿eh? Pero bueno, y ya veremos. eso lo contraemos además. Ahora, Sí. de hecho, nos vamos directamente al Stuttgart, Rafa. Eso es el Stuttgart que lo estábamos ¿Mm? comentando. Bueno, el Stuttgart de esta temporada, campeón de la Copa de la temporada anterior. Copal. Copa. 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 Pokal, mejor Pokal, dicho. eso, Eso, Pokal. Pokal, Pokal, mi Pokal, madre. Pokal. Sí. A ver, no lo está haciendo nada mal. Van sextos. Undaf está volviendo a jugar una temporada pues muy buena. Tengan en cuenta que es un equipo que en los últimos días de ese mercado de fichajes perdió a Voltemade, un duro golpe. No consiguieron fichar a Que Woltemade otro. está siendo. Es curioso porque Sí. en esa analogía de jugadores que salen de la Bundesliga, ¿no? Como puede ser Nick Woltemade Mm, y Wirtz, ¿no? sí. Es curioso que Nick Woltemade está haciendo lo que debería ser Wirtz Ya. en el Liverpool, lo está haciendo Nick Woltemade Sí. en el Newcastle, ¿no? Sí, es otro tema, pero bueno, si queréis y le Sí. damos un segundito, yo creo Ujú. que el fútbol de la Premier le va muy bien a Voltemade, Sí. ¿no? Porque es un jugador robusto, es un jugador que lucha, es un jugador bueno, bueno, que sabe aguantar ese juego duro de la Premier. Pero bueno, Sí. volviendo al Stuttgart, Ujú. pues bueno, ahora mismo están consiguiendo... yo le noto al Stuttgart, les noto cansados en estos últimos partidos, les noto... Ahora este último partido Lentos un poquito. sí, que lo jugaron, pues bueno, 0-0 contra el Hoffenheim, que bueno, fue justo el quinto contra sexto. Ujú. Yo creo que este balón les va a venir bien. Undaf no lo Sí. está haciendo nada mal. Leveling, por ejemplo, jugó muy bien contra el Hoffenheim. Yo creo que lo que está haciendo el entrenador Hoeneß es un muy buen trabajo para de lo que venía el Stuttgart, equipo que bueno, hace un par de años incluso estaba luchando en descensos y luchando pues en la parte baja de la tabla. Y bueno, actualmente yo creo que este parón le va a ir bien y que van a volver con fuerza, ¿Tú francamente crees lo que creo. puede ser se van a sentar otra vez en puestos de Champions? Porque, Eh, bueno, cha- ellos tuvieron un periplo en la Champions de hace 2 años. sí, Ahora, si no me equivoco, no están. sí, Pero está en Frankfurt, sí, curiosamente. sí, Está sí, en sí, sí. Frankfurt. Pero es un equipo que normalmente hay grandes citas europeas con su nombre, a pesar de que no Sí. es de los grandes candidatos a ganar la máxima competición de clubes, ¿no? A ver, es complicado porque el Stuttgart sigue estando en las tres competiciones en las que está desde el comienzo.
Y bueno, realmente incluso estuvo en la Supercopa, pero que la perdió contra el Bayern en su momento. Pero bueno, que habrá que ver cómo evoluciona teniendo tantas competiciones a la Sí, vez. Y yo creo que de momento ya, no, ya lo sí, hablaremos. El Leverkusen pinta muy bien, el sí. Leipzig acá habrá que verlo, el Dortmund. O sea, no sé si entrarán en el Champions, pero son candidatos para el Y internacional. después de dejar la ciudad de nuestro queridísimo germano canario, vámonos a el Frankfurt, que Sí. de hecho lo vamos a luego a comentar en detalle, pero evidentemente la gran falla que están teniendo esta temporada es la defensa. ¿Se debe a una mala planificación? Porque claro, es otro equipo que también juega Champions y que lleva años jugando en Champions. De hecho, se recuerda esa gran... vamos a decir, gran estampa blanca en el Camp Nou hace Sí. unos años cuando les pintaron la cara a los culés en la Europa League. Entonces, vamos a ver porque realmente es uno de los equipos más goleados de Europa. Entonces, ¿qué está Mm. pasando, Rafa, en este sentido? Es complicado con el Frankfurt. Muchos le están echando la culpa ahora mismo al entrenador, a Dino Topmeller. Que bueno, que también yo creo que en el Frankfurt se han acostumbrado un poco, porque antes de Dino Topmeller, pues bueno, no estaban tan acostumbrados a jugar de forma internacional, al ritmo al que están llevando. Muchos olvidan la cantidad de lesionados que ahora mismo tiene el Frankfurt. Jugadores muy importantes para el once principal. Estamos hablando de su delantero, de Burkhardt, de Titz, de Skiri, de Steiby, de Götze. Entonces, y son Que jugadores Gotze, para poner en contexto, no es el mismo Gotze no es el mismo. Vale, no es el mismo Gotze. Juega Vale, no, porque la obviamente. gente a lo mejor escucha Gotze y Claro. se acuerda del Gotze con el que El metió el gol del Alemania, Mundial, ¿no? eso Sí, es, sí, sí, eso es. sí. Que le quitó el primer mundial a Leo Messi. Vamos a Ojo, a ver, decir. sí, a lo mejor no es el mismo Götze de antaño, es un Götze mucho mayor, pero aún así es un jugador muy técnico, es un jugador que tiene buena visión, es un jugador que le aporta mucho a este equipo. Y veteranía también, Es entiendo. veteranía, Ujú. efectivamente. Juega un poco más atrás, ya no es el Götze rápido con esos movimientos tan ágiles como hace muchos años, o un par de años, pero sí le da mucha... Estamos hablando de 11 años, Sí, desde, por sí, sí, ejemplo, ese pero mundial. Sí. claro, pero el Götze Ujú. sabe medir muy bien los tiempos, sabe muy bien cómo y O cuándo, sea, cómo manejar es el, un. No tanto, quizás un Tony Cross, no al nivel de Tony Cross en su última más etapa. adelantado, algo más Sí, adelantado, sí. pero sí, 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 totalmente. Y ojo, el Frankfurt realmente tiene 25 puntos después de 15 partidos. Solo son Sí, dos. sí, que ojo, están a dos puestos, a dos puntos de Europa, a pesar de del tema de los goles en contra, Sí, claro. bueno, y solo tiene 2 puntos menos comparado con la temporada anterior, que ahora, a la actual Ujú. jornada, y que que no se consideraba una temporada mala. Entonces, bueno, es complicado medir lo del Frankfurt, lo que resalta son los goles en contra, Sí. ¿no? Entonces ha recibido muchas goleadas, el 6-0 en Leipzig, entonces bueno, Bueno, las goleadas también de Champions contra el Atlético de Madrid sí, y contra el Liverpool también, sí, sí, sí. abultadas también. Y por eso yo creo que ahora mismo está tanto en crítica el entrenador, porque es por la forma, cuando pierden, pues pierden de forma abrumadora, ¿no? Y nos vamos al Unión Berlín, uno de los equipos que en estas últimas temporadas es un equipo que hace dos, tres temporadas estaba en segunda, Rafa, si no me equivoco. Hace dos, tres temporadas estaba en segunda. No, hace 3 años estaba en segunda. Subió y luego se Sí, clasificó para efectivamente, la Champions sí. y sin... no, No, tendría que revisarlo, pero recuerdo que pero a mí sí. me suena que hace 3 temporadas estaban en segunda, Mm, subieron y mm. luego se clasificaron para Champions después de una temporada donde le plantaron cara incluso al Bayern de Múnich. Bueno, a ver, Urs Fischer, Sí. el actual entrenador del Mainz, fue entrenador del Union Berlin durante 5 años y, ojo, lo hizo muy bien. ¿Eh? Fue un gran entrenador para el Union Berlin, que desde entonces ha mantenido la misma forma de jugar de siempre, ¿no? Defensa muy estable y, bueno, ellos juegan con una defensa sólida y balones parados, que es su punto fuerte, O sea, ¿no? están tanto en defensa como también a nivel ofensivo. Sí, aunque a nivel ofensivo, sobre todo los balones parados, es uno de sus puntos Ujú. fuertes. No al nivel de Arsenal, pero... Bueno, pero es que el Arsenal por arriba va muy bien. Sí, va muy Va bien. muy Sí, sí, bien, sí. va muy bien. Pero bueno, Unión Berlín ahora mismo está al alza. La tendencia, su tendencia, pues bueno, han ganado ahora 3-1 contra Leipzig en casa. Que es un rival. Sí, Es es un un rival rival top potente. de la Es un Bundesliga, rival ¿vale? potente, Sí. efectivamente. Y bueno, esta última victoria también, el 0-1 era contra el Colonia, aunque bueno, fue una victoria con algo de suerte. El Colonia, pues bueno, tuvo una roja de Van der Berg ahí al final, que bueno, que podría haber acabado perfectamente en un Pero 0-0. es un equipo que tú piensas en la historia reciente de la Unión Berlín, es un equipo que Sí. te suena más a segunda división que a primera.
No te Historia creas, reciente, no te creas, no te creas. No. Para mí ahora mismo el Unión Berlín... No, ahora digo que se ha sentado Sí, en primera división, en sí, la primera sí. en la primera Bundes, vamos Sí, a ver, en primera Bundesliga, sí. pero que hace 5 o 10 años no era un equipo Sí, claro. tan de primera división. No, o sea, el Unión Berlín se ha fortificado sobre todo, pues bueno, de esos partidos internacionales también. Yo ahora mismo los También ha consideraría... tenido muchos cambios internos, ¿no? Como por ejemplo también su director deportivo y demás. Sí, aunque bueno, yo ahora mismo los consideraría... bueno, de hecho, creo que su actual director deportivo es Horst Held. ¿Sí? Es uno con mucha trayectoria en la Yo Bundesliga. no conocía el nombre, pero sí que es cierto que sí te había escuchado Que, si no hablar. recuerdo mal, fue director deportivo en su momento del Stuttgart también. Bueno, es un hombre con mucho nivel, es un hombre que sabe muy bien, está haciendo un muy buen trabajo, creo yo. Bueno, el Unión Berlín no tiene las mismas capacidades que puede tener un Leipzig, que puede tener un Leverkusen, pero aún así... Sobre todo a nivel económico, ¿no? Que sobre detrás de todo a nivel Leipzig financiero, este al grupo Red efectivamente. Bull y demás. Pero bueno, están luchando ahí también por acercarse a los puntos internacionales con las capacidades que tienen y creo que lo están haciendo muy bien, ¿no? Pues pasamos a el Freiburg. Eso es, Freiburg. Freiburg. Me tengo que pensar. Es que la pronunciación la dije como medio en inglés, no en alemán, ¿sabes? Entonces. Tú y Friburgo, si no. Friburgo. Que suena como a marca de helado. Sí. De hecho, hay una marca de helado que se llama Friburgo o algo así. ¿Sí? Frigor. Frigor. Frigor, algo de eso, sí, El sí. Frigor no era como los congelados estos Sí, de... sí, A mí me suena como a no, congelado de pescado. Eso es friposo, creo. Bueno, da igual, venga, dale. Sí, no lo sé, ahí ya lo verán ya. Ya lo buscarán, búsquenlo en Google, sí. Bueno, el Friburgo también es un equipo que se ha fortificado bueno, está jugando, ya es un equipo que es parte de la Bundesliga, un equipo que se sabe que es difícil de jugar en su casa. Pero bueno, Y tienen un jugador tienen un jugador que tiene marca de coche. ¿Sí? Sí. El Friburgo tiene un jugador que tiene marca de coche Suzuki. ¿A cuál te refieres? Seguro, Sí. seguro que corre mucho, tío. Sí, no, efectivamente, es un jugador muy ágil, ¿eh? ¿Ves? Que va muy bien por las curvas. Tenía sentido, va. Bueno, de hecho, ya que lo comentas, es un jugador que está destacando bastante. Estaba todo pensado. Está jugando muy bien. A mí me gusta mucho Ginter también. Ginter que bueno, que fue también parte de la selección alemana en su momento, pero bueno, ya no lo están considerando realmente, pero bueno, está jugando muy bien. A mi parecer, y bueno, luego también tiene algunos jugadores jóvenes como Derry Sherhant, que bueno, tampoco es un jugador ultra mega destacar, pero bueno, que les ha aportado 3 goles y 2 de ellos viniendo del banquillo y siendo Es delantero, es atacante. siendo un equipo como el Friburgo, te vienen muy bien esas aportaciones del banquillo, ¿no? Como lo está haciendo él. Entonces, bueno, el Friburgo, eso sí, donde más sufre es fuera de casa, ¿no? Llevaba un cuarto de año sin ganar fuera de casa. Y bueno, por fin ahora consiguieron esa primera victoria fuera de casa contra el Wolfsburgo. Un partidazo increíble, o sea, un partido que acabó 4-3 para el Friburgo, pero que pudiese haber acabado perfectamente 4-4. Werder Bremen, bueno, hace unos años era un equipo más de Europa. Wolfsburgo, Perdón. Wolfsburgo. No, me refería al Wolfsburgo, perdón. Sí. Que Wolfsburgo hace un par de años era un equipo más de Europa. Te estoy hablando hace 15 años. Sí. Pero sí que es cierto que últimamente ha caído un poco. Ahora está en segunda, si no me. Bueno, a ver, tú a lo mejor me estás hablando incluso del Wolfsburgo con De Bruyne. O sea, estamos hablando de. Sí, no. Sí, en esa época, a principios de los 2000 y demás, a mí sí. me acuerdo, me suena verlo en Champions y en Europa League. Y luego ya a partir de ahí, Sí, pues cayeron. o André Schürrle, o bueno, incluso si nos vamos más atrás, el Wolfsburgo siempre ha sido un equipo incluso que bueno, que ganó una Bundesliga, ¿no? Y se lo puso muy difícil al Bayern. Nunca me olvidaré de ese 5-1 con Seco y con... Bueno, tengo la punta de la lengua, pero no se me viene ahora mismo. Bueno, un delantero increíble, no se me viene ahora mismo. No será el mejor delantero de los mundiales, ¿no? Miro Klose, no. No. No, vale. Klose estaba en el Werder Bremen. Vale, por eso no, porque si acaso se me escapaba que pasó por el Wolfsburgo, ¿no? No, a lo mejor se me viene luego. Pero bueno, Sí. que le metieron un 5-1 al Bayern, que todavía me acuerdo que Christian Lell, defensa del Bayern, luchaba por un golazo, pero no me acuerdo lo dijo. Luego lo miramos. Pero bueno, que ya no es, Wolfsburgo ya no es ese equipo. Wolfsburgo, de hecho, ahora mismo está luchando. Tuvo incluso también un cambio de entrenador. Baum, que bueno, le dieron 3 partidos, ¿no? Para poder mostrar sus capacidades con el equipo. Esos 3 partidos no los perdió, así que bueno, le dieron un nuevo contrato, le dieron un contrato hasta 2027.
Y bueno, después de recibir ese primer contrato hasta 2027, tiene su primera derrota, entonces, bueno. Pero fue un partido Sí. muy disputado contra el Friburgo, como ya decimos, que lo ganó en final del Friburgo 4-3. Rafa, nos vamos al Werder Bremen. Sí, Equipo que este sí tiene una trayectoria más consolidada en Europa. Es verdad que lleva bastantes años sin volver a sí, la mejor competición de clubes del fútbol europeo. Y sí. bueno, jugador, por ejemplo, por aquí vemos a Bonifaz, que sí que es cierto que era un jugador que parecía hace 2 o 3 años en el mercado internacional europeo, que parecía que iba a ser un jugador llamado a estar entre las grandes promesas. ¿Qué ha Mm. pasado? Wow, Boniface me da pena, realmente me da pena porque era un grandísimo jugador en ese Leverkusen invicto, le aportaba mucho, casi lo ficha el Milan, Sí. ¿no? Al final no lo ficharon pues porque esas pruebas médicas dijeron que su rodilla no está capacitada como para jugar para el Milan. Y bueno, el Verde Bremen lo vio como oportunidad, lo vio como opción, pusieron todas las cartas encima de la mesa y dijeron, pues bueno, vamos a intentar, también es verdad que es una sesión, lo tienen cedido, entonces Sí, tío, tampoco, están pagando entre los dos clubes, entiendo. sí, O es tampoco, más del Werder Bremen que. tampoco pierden mucho. Creo que en cuanto a salario, creo, si no recuerdo mal, que Bremen lo cubre todo, ¿eh? Vale. Que es mucho para Sí. ellos. Puedo equivocarme, pero Sí, creo que porque si no me equivoco, él hizo una renovación y sí. luego vieron que no salió bien. Y entonces, ya después, decidieron cederlo. Entonces intentaron buscar a Efectivamente. alguien como, por ejemplo, Werder Bremen que picara el anzuelo y que viera, bueno, a lo mejor se le salía bien, claro. Claro, claro, era una apuesta a 50-50, digamos, ¿no? Pero, ojo, yo creo que incluso. A ver, yo he visto fotos de esa rodilla y esa rodilla pinta muy, muy mal. Pero bueno, de hecho, Boniface todavía no ha aportado ningún gol, no ha hecho ningún gol, no está aportando realmente nada al equipo, su presencia un poquillo. Son otros jugadores los que le están aportando más al Verde Bremen ahora mismo. A mí me gusta mucho cómo está jugando Sugabara. Es un jugador que también está seguido, pero que tiene opción de compra. Y yo, por cómo está jugando, que firmen ya. Claro, claro, el tema es que el jugador se quiera quedar también. Sí, sí, sí. Esa, Y esa bueno, es otra. jugador que no es delantero, pero que también le está aportando. Él sabe por lo menos dónde está la portería, que es Stage, que también está jugando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, el Verde Bremen está ahí. También ascendió en su momento, no de esta temporada, sino la anterior. Cuesta volver a establecerse en la Bundesliga, pero bueno, esa debería ser la meta principal del Werder Bremen, ¿no? Y vamos a hablar del Colm, que Sí, hace poco hubieron movidas y demás, también relacionados un poco con el tema que vamos a tocar luego, con el tema de la seguridad de los estadios y demás, sí, porque quizás desde el Ministerio de Interior se les está yendo un poco la mano, ¿no? Con el tema, con algunas medidas, como por sí. ejemplo, la tenemos aquí apuntada, inspeccionar a los ultras de Mm. Leverkusen, si no me equivoco, No, del Colm, Colonia, del fue del Colm Colonia, sí. en pelota picada. O sea, bueno, quítate la ropa Increíble. y vamos a ver qué tienes por ahí. Nada, increíble, increíble, increíble. A ver, no se sabe realmente lo que pasó, ¿no? Los ultras, los aficionados dicen que se les intentó hacer un control en pelota, o sea que Sí, sí. básicamente quitándose la ropa. Mientras que Como si en Alemania o en esa zona, no sé dónde queda exactamente, hiciera poco frío. Me imagino Sí, también, pero bueno, que. también es por Sí, una cosa la intimidad, ¿no? O sí. sea, de hecho esto es algo ilegal, hacer esto. Pero bueno, la policía dice que no, los de la seguridad del estadio le echan la culpa a la policía, que fue por parte de intervenciones policiales. Pero bueno, lo que a mí me hace A ver, dudar. eso, por ejemplo, yo eso en España lo veo inviable. Sí, ¿Qué sí, pasa? o O sea. sea, pero da igual, mm, o sea, da igual que te vayas al equipo más hardcore que hay en España, mm, que puede ser el Atlético de Madrid, mm. ¿vale? Que bueno, es uno de los pocos equipos de los grandes que todavía mantienen a los ultras, unos ultras que, bueno, en el pasado, pues, bueno, hubieron temas de incluso asesinatos, ojo lo que estamos hablando. Mm. Entonces, pues, pero no llega a eso, o sea, no llega a ese. Ahí hay un control muy exhaustivo del tema de seguridad, pero no llega a esto, o sea, pero ni de cerca. También es verdad que el ambiente que no agresivo en Alemania es otra cosa. Sí, a ver, el ambiente es otra cosa, sobre todo por parte de los ultras. Hay casos y casos, ¿eh? Por Sí, ejemplo, los ultras del Frankfurt, si quieres nos adelantamos un poco, es otro tema, ¿eh? Yo creo que de hecho el club y la dirección del club le ha dado demasiado poder a los ultras claro. Eso es lo que y. pasa, porque al final los ultras
le cedes el poder casi a ellos. Sí, pero bueno, hay muchos equipos donde no es así, ¿no? Y bueno, en el caso del Colonia, que de ojo, es un derbi, Sí. un derbi dentro, pues bueno, en el Leverkusen, que jugó el Leverkusen contra el Colonia. Unos grandes débiles de Alemania, ¿no? Sí, Y puede sí, ser un sí. Sevilla de Betis o un Athletic de Bilbao, Sí, Real Sociedad. sí, no es un derbi tan intenso a nivel afición, porque bueno, el Leverkusen se considera que no tiene una afición tan... Ojo, no me quiero meterme con nadie, No, pero- no quiero meterme con nadie. Al final, lo que a mí me sorprendió es que aún teniendo estas dos aficiones, un gran enfrentamiento, gran parte o bastantes aficionados del Leverkusen al parecer vieron lo que estaba ocurriendo con los ultras del Colonia en esos controles y bueno, sintieron empatía y se marcharon del estadio. Estamos hablando de aproximadamente 600 aficionados. Sí, que al final es un golpe para el partido también, para lo que... Sí, no, y para- se notó Sí, en sí, cuanto sí. a los cánticos, se notó que faltaban aficionados y ultras del Colonia. Que habían pagado su entrada. Sí, claro, claro. Claro, que es un Tenían su tema, entrada que, es un tema pagada. Sí. que se nota en el ambiente del estadio, pero que Sí. también los aficionados dicen, Nosotros hemos pagado por esto, Sí. y nosotros, pero no vamos a aceptarlo". Exacto, exacto. Y bueno, eso es lo que a mí me da, porque la policía dice que aquí no ocurrió nada, incluso de la directiva del Leverkusen dicen, bueno, nosotros nos regimos a lo que dice la policía, y como que no se pusieron muy del lado de los aficionados, lo cual me sorprendió. Entonces, bueno, yo lo que me hace creerle muy probablemente a los aficionados del Colonia fue que los del Leverkusen se marcharan con Sí, ellos, claro, ¿no? Pues si claro, no, claro. no se llegan a marchar, ¿no? Y bueno, vamos a lo deportivo, en cuanto a Ojo, jugadores ojo. destacados. Cosa que me... Eso, efectivamente, a lo que quería ir antes de que avanzáramos al siguiente equipo, jugador que quiero destacar y probablemente tú Para que le también. echen, para que le ponerle el radar. Sí, sí, Bundesradar, sí. A ver, si no lo han hecho ya... bueno, es un jugador que incluso lo querían comprar varios equipos de la Premier, Ujú. solo habiendo jugado tercera división con el Victoria Köln. ¿Eh? Y por 20 millones. Y bueno, es un jugador que ya está jugando. Cifra, Bundesliga. para poner contexto, cifra por la que el Borussia Dortmund compró Haaland del Salzburgo, no, del Leipzig. Del Leipzig, si no me Sí. equivoco, Rafa. Sí. Y por 2 millones menos el Barça pilló a Martin Braithwaite. O sea, Sí, era, por por ejemplo. era por poner en contexto, ¿sabes? Que por 20 millones parece que no, pero si das en el clavo puedes terminar comprándote un transatlántico, ¿no? Claro, pero sí, yo creo que el Haaland vino del Salzburgo, ¿no? Eso, En el su Salzburgo, momento, del pero Salzburgo claro, pero al Dortmund. ya era jugador de Había dicho el primera, Leipzig, no, Salzburgo. Ujú. ya era jugador de primera división en la liga austriaca, pero estamos hablando de un jugador que De proviene tercera. de tercera división. ¿De quién estamos hablando? Pues de Said El Mala, ¿no? El Mala. El Mala, jugador Suena de... como a un vaquero del oeste, en plan. Sí, bueno. Como Billy el Niño, no, pues el Mala. Pues yo les digo que de malo no tiene nada, ¿eh? O sea, es un jugador que a sus 19 años, pues bueno, ya aportó 6 goles, 3 asistencias. Es un jugador que de momento está Que haciendo... hay que hacerlo en la élite también. Sí, o sea. de momento está siendo prácticamente la estrella del Colonia. Y el entrenador del Colonia lo que le gusta hacer a Lukas Kwasniok. Ojo, Lukas Kwasniok en este pasado partido con el Leverkusen Colonia. Fíjense en el suéter que lleva, me encantó ese suéter. Suéter navideño muy cool. De hecho, he mirado. Si tenemos fotos, la pondremos en el vídeo. He mirado el merchandising del Colonia. Ahora mismo ya está todo vendido. Agotado, Ya, ¿no? ya Entiendo, no hay forma de entiendo. comprarlo. De hecho, él lo dijo después del partido que se lo puso para apoyar al merchandising. Claro. Pero Habrán llegado a un acuerdo ahí de patrocinio o No, alguna cláusula. No, él es así. Yo creo que él lo hizo. Bueno. Le gusta posturear. Sí. Además, bueno, el animal del Colonia es una cabra, ¿no? Entonces era una cabra navideña, ¿no? Mira. Con barba. Bueno, eso es otro tema. Pero bueno, que Said El Mala está, de hecho, ahora mismo valorado en 40 millones. Y con eso por Transfermarkt. No. Y con Transmarkt. eso- Transfermarkt. Transmarkt. Es que Es complicado, esa palabra es complicada. complicada porque en castellano lo dicen Transmark. No hacen la E, no Sí, suena. pero es una palabra alemana, Claro, es una entonces- palabra alemana. Entonces, siempre me ha quedado la duda de si es Transmark, Transfermarkt. Transfermark. Sí. Vale. Venga. Bueno, está valorado en 40 millones y con eso, a nivel historia, es el jugador ya con lo poco que ha jugado ya para el Colonia, Ujú. con mayor valor que jamás ha tenido el Colonia. Colonia, Incluso más que Podolski, ¿no? En su momento. Entonces, Lucas ojo, Podolski, Ojo.
Pues bien, nosotros nos vamos directamente al Borussia Mönchengladbach. No sé si lo he pronunciado bien. Fatal, pero... No, bueno, no, yo lo intento, créeme. Bueno, es el sexto equipo mejor fuera de casa Sí, en el partido, hasta el partido contra el Dortmund. ¿Qué pasó contra el sí, Dortmund? Que el Dortmund tampoco está viviendo sus mejores momentos, pero sí. ¿qué tal este encuentro? Bueno, el Dortmund no lo está haciendo realmente tan mal. Yo creo que las críticas son un poco Exageradas, pero demasiado pero exageradas. digo, no lo está pasando lo mejor posible en el Mm, aspecto de que quizás se está encontrando el peor Bayern que se podía haber encontrado en el sentido de peor enemigo, ¿no? sí, bueno, yo creo que Kovac está siendo muy criticado. Pero si quieres nos metemos más tarde un poco Ujú. con el Sí. Dortmund. Bueno, el Gladbach, ya lo comentamos en el primer episodio. En el primer episodio yo creo que incluso iban últimos. Y comentamos ya en el primer episodio que tenemos la suposición, bueno, que creemos que Eugene Polanski con el nuevo entrenador va a ir la tendencia al alza. Y efectivamente está siendo así. Eh, bueno, ya actualmente ya no van últimos. Jugadores como Neuhaus están otra vez floreciendo. Están jugando muy bien. Kleindienst, por desgracia, el delantero estrella, sigue lesionado o se ha vuelto a lesionar, pero Tapakovic sigue funcionando muy bien dentro del equipo. Delantero robusto y demás. Sí, Sí. delantero robusto muy parecido a Kleindienst. Ojo, habrá que ver cuando vuelva Kleindienst si Tapakovic se va al banquillo o no, si van a jugar los dos. Pero en líneas generales me está gustando mucho este Gladbach. Dudo mucho que... porque están Claro, escalando, ¿eh? normalmente lo que pasa cuando metes otro delantero, ver quién de los dos corre y quién de los dos Sí. hace esas labores ofensivas, si es uno o el otro, No, y son muy quién parecidos. juega para quién Sí, también. sí, sí, sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y eso normalmente no acaba bien en el sentido deportivo, ¿vale? Sí, No. sobre todo también tienes que ver qué ganas y qué pierdes, ¿no? Ujú, Pierdes algo de velocidad, pero ganas algo de un juego robusto ujú. dentro del área. Entonces, bueno, a mí me está gustando el Gladbach. Se han fortificado atrás en defensa, van a la contra y lo están haciendo bien para ese cambio de entrenador que tuvieron. Nosotros vamos ahora al HSV. Hamburg, SV, Eso es. Y bueno, 3 partidos en casa sin perder, sí, 8 veces al palo. Y ojo, está siendo uno de los equipos sí. que más está sorprendiendo en la liga, teniendo en cuenta que tienes por encima a un Bayern todopoderoso que se está copando todos los titulares, evidentemente. Sí, sí, no, el Hamburgo, a ver, hay que tener en cuenta que el Hamburgo es uno de los equipos que ha ascendido, ¿no? Entonces, es, Le da más valor también. claro, o sea, el Hamburgo era el Dino de la Bundesliga. Era ¿El inimaginable que el Dino? Hamburgo, el Dino es el dinosaurio, se le Ah, llamaba el vale. dinosaurio. De hecho, el Hamburgo, Claro, es que aquí en Canarias, por poner un contexto, hay una cadena de supermercados que se va a ir perdiendo. Entonces, claro. patrocinado por Dino. No, no. No, 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 no. no, no. Pagad, pagad. Vale, entonces. No, entonces, Ujú. bueno, de hecho, el Hamburgo nunca había descendido a la segunda división. Y bueno, al final lo inimaginable pasó. De hecho, tenían un reloj dentro del estadio que marcaba las horas que todavía el Hamburgo había estado en la primera división. Y fue un momento Wow. muy triste el momento que Que ese descendieron. reloj se detuvo en cero, ¿no? Claro. Claro, se detuvo en cero, pero claro, todo el mundo dijo, bueno, Entonces son cosas que lo vamos comentando. no, 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 Sí, pero no digo, son cosas que. Es decir, por eso hemos querido hacer el contenido sí, de la Bundesliga, porque hay muchas cosas, curiosidades como estas sí. que se desconocen fuera, ¿no? Como por ejemplo que dentro de un estadio haya un reloj. Sí, sí, marcando, buah, es que no te sé decir, pero marcaba, claro, creo que eran 51 años, o sea, calcula eso en minutos y en Claro, horas, claro, claro. Es una ¿no? barbaridad. Entonces se veía a los aficionados llorando cuando descendieron, era algún momento muy triste, y ojo, pero todo el mundo supuso, bueno, el Dino de la Bundesliga desciende y asciende la temporada siguiente. Pues no, estuvieron 7 A ver años si en el segunda división. Tenerife Claro, hace lo mismo. sí, bueno, esperemos, esperemos. Pero bueno, que Sí. el Hamburgo estuvo 7 años en segunda división y claro, es un equipo completamente diferente. La afición sigue estando ahí porque es un equipo que, bueno, que tiene muchísima tradición y cultura en el fútbol alemán. Un equipo muy familiar también. Sí, uno de esos equipos fundadores de la Bundesliga, hay que decirlo. Ujú. Entonces, bueno, lo están haciendo creo que muy bien para haber ascendido. Un jugador que habría que destacar para mí que lo está haciendo muy bien es Sambi Lokonga, que sí, bueno, lleva sus 4 goles, pero también él está aportando muchísimo al equipo. Atacan de forma muy alta ese equipo, presionan, quieren estresar al equipo contrario cuando están saliendo con el balón. Sí, Y son eso, muy agresivos y muy verticales, sí. claro, pero eso para un equipo que ha ascendido tiene mucho valor. Claro. Hacer ese juego y un juego tan alto, no meterse atrás. Y yo creo que eso está sorprendiendo también a algunos equipos dentro de la Bundesliga, ¿no? Pues bien, nosotros ya estamos terminando. Es verdad que
el repaso se nos hace largo, pero bueno, al fin y al cabo tenemos que tocar un poco todos los equipos. Pasamos a el Wolfsburgo. Bueno, y ojo, también esto es un repaso un poco de toda la temporada. Entonces es Sí, normal de toda esta primera parte de la temporada que nos lleve un poco más porque estamos haciendo como un análisis un poco más global, ¿no? De cómo está yendo, ¿no? No estamos yendo partido por partido, sino más sí. cómo están jugando los equipos, ¿no? Bueno, el Wolfsburgo lo estaba haciendo bastante mal hasta el momento. Bastante, bastante mal. Pero bueno, ya comentamos, tiene un nuevo entrenador. Daniel Bauer parece que está pues, bueno, cogiendo mejor ritmo. Ojo, Wolfsburg ahora mismo tiene al Eriksen, ¿no? Sí, Un jugador que, bueno, que tuvo en su momento, por desgracia, lo que le ocurrió ex en el... del Manchester United. Sí, ex del Manchester United, que bueno, yo me alegro mucho de verlo en el campo de fútbol jugar, ¿no? Tras el paro cardíaco Bueno, de que hecho tuvo, ¿no? estuvo en la Premier un par de años y Sí, la gente pensó que se iba a la Bundesliga porque, sí, a ver, que no es así, ¿no? Pero la gente pensó desde Inglaterra no se va a la Bundesliga porque es, bueno, porque es una liga menor que la Premier, sí. que sí que es, bueno, la Premier para mí está por encima de todas, A ¿no? ver, la Pero, Premier... pero, pero no es o sea, no es por debajo que la Bundesliga en plan, no es Arabia, no es eso, no es eso. Ojo, tampoco hay que menospreciar a Arabia, ¿eh? O sea, en el Ya, Mundial de bueno, pero no, Clubes... sí, pero todavía no. Ya, ya, Todavía no ya. lo vamos a meter en esa conversación. Ya. Bueno, la Al-Nassr en el Mundial de Clubes me sorprendió. Pero bueno, esto es otro tema. Sí, Esto es sí. otro tema. Entonces, bueno, el Wolfsburgo yo creo que está volviendo a jugar bastante bien. Wimmer está, para mi gusto, jugando bastante bien. Tiene 3 goles en 2 partidos. Ojo, Senan Pjecinovic, Pieksinovic. creo que es croata. Creo que es croata. Pieksinovic, la J dentro de esa J se pronuncia Sí. como una I. Ojo, en el último partido contra el Sí. Friburgo metió su primer gol de Bundesliga y no solo metió uno, sino no metió dos, metió directamente un hat-trick en su primeros Él partidos dijo, yo de... debuto como hay que debutar, No, sí. yo si meto gol, directamente No, meto ¿para tres. qué nos vamos a Nah, ¿para cortar qué? ¿Para nada? qué? Voy a Que dar tres golitos y para casa. al final no sirvió de mucho, pero bueno, yo vi la entrevista después del partido y él se le veía bastante contento porque había Es lo perdido. típico, es lo típico, ¿no? Yo metí gol, ¿no? Sí, Pero, o no, sea, no, me no. perdí 3-7, pero yo metí 3 goles, Sí, sí. ¿eh? No, de hecho le preguntaron, ¿no? ¿Qué tal? Dijo, bueno, a nivel personal muy bien, pero bueno, a ver, me hubiese gustado ganar. Y bueno, sí, a ver, también Ay, Pieksinovic. hay que decir que el Wolfsburgo, a pesar de todo, tuvo suerte, porque es el jugador que más palos ha recibido en contra, o sea, a su propia portería. Entonces, Más podrían, palos en contra, sí. en su contra, Sí. o sea, podrían haber recibido más goles. Y bueno, es un equipo que ha ocasionado, ahí a lo mejor no han tenido tanta suerte, han ocasionado 6 penaltis, que creo que es a lo mejor me equivoco, pero creo que es el equipo que más penaltis ha creado en la Bundesliga, ¿no? Ojo, un Creo, dato sí, sí, interesante. sí, sí. Pues bien, nos vamos directamente con el Augsburgo. Sí, el Augsburgo me da un poco de pena porque el Augsburgo echaron ahora a Sandro Wagner, ¿no? Sandro Wagner yo creo que le daba le daba una buena imagen hacia el exterior porque Sandro Wagner, exjugador del Bayern, pues bueno, brilla, ¿no? Es alguien que retóricamente es muy bueno, es alguien que, bueno, tiene mucha presencia, pero su forma de juego no ha cojado con el equipo. Él quería un juego muy ofensivo, con mucha posesión, y el Augsburgo no es ese su juego. Y se ve que, bueno, que ahora tienen un entrenador nuevo, Manuel Baum, que, bueno, ese entrenador solo ha sido entrenador para los últimos 3 partidos, creo que fue, y es parte de la parte directiva. De hecho, ahora están en busca de un nuevo entrenador. Supongo que para enero nos lo presentarán. Y bueno, el Augsburgo suele ser un equipo que juega un poco más metido atrás, un poco más Bloque defensivamente, bajo, sí. sí, un poquillo más bloque bajo. Intentaron cambiarlo, no les salió bien. A mí me da pena que Sandro Wagner se... Yo sigo creyendo que Sandro Wagner tendrá un buen futuro como entrenador, pero no fue el equipo adecuado, así que bueno, habrá que ver cómo encaja ahora mismo el Augsburgo ese cambio, ¿no? Si quieres, seguimos con el Heidenheim. Ahora nos metemos directamente con el Heidenheim, que ha recibido una goleada hace poco también del Bayern de Múnich, que bueno, luego hablaremos de esa goleada y un dato específico, un récord que va también en relacionado con ella, Rafa. Sí, bueno, recibieron una goleada, pero bueno, no lo hicieron para nada tan mal, hay que decirlo. Pero bueno, que el Heidenheim es un equipo que bueno, está ahora mismo luchando por esos puestos de descenso para no entrar. Y bueno, es un equipo que hay que decir que no en todos los partidos de esta temporada ha recibido un gol. Siempre. En las O 15 sea, tiene jornadas. una Es media de un decir, gol por partido, un gol con algo no, será, tiene porque... una media de un gol por partido, pero siempre ha recibido un gol.
En todos los partidos ha recibido un gol. Bueno, entonces tiene que tener una media de un gol por partido, ¿no? Claro. O más. O sea, será un O sea, 1,5 por lo o menos- 1,4, sí. No, bueno, de hecho tendríamos que revisar cuántos goles encajó en su totalidad, pero bueno, que también hay partidos como por ejemplo contra el Bayern que recibió 4, se puede aumentar Claro, incluso. claro. ¿no? Pero bueno, que por lo menos en todos los partidos ha recibido un gol y bueno, es una cifra Ujú. negativa que por desgracia hay que destacar, ¿no? Pero bueno. Siguen sin ser el peor equipo en ese Sí, sentido. sí, ya sí, sí, ya sí, luego sí. hablaremos, sí. Sí. Y empezamos a meternos ya en los cabezas de cartel. Rafa, Borussia Dortmund, segundo en la Bundesliga. Es cierto que dices, bueno, es segundo, es el eterno perseguidor del Bayern de Múnich, bueno, el equipo que siempre está a la sombra, pero que en verdad si te vas a los números tampoco está siendo tan mala temporada, ¿no? Sí, bueno, vamos ya a esos puestos que huelen a The Eso Champions. es. Bueno, no, el Dortmund está siendo un poco No está lloviendo fuera, ¿no? No, el Dortmund está siendo bastante criticado por algunos por su temporada, pero yo creo que no están haciendo tan mala temporada. Mirando solo las cifras, lo que sí que pasa es que hay mucho ruido alrededor del equipo. ¿A qué me refiero? A lo mejor algunos lo saben, otros no. Está habiendo, sobre todo en la prensa, muchos debates sobre todo lo que pasa alrededor. Por ejemplo, Guirassy. Guirassy hubo un problema con que quería tirar el penalti, no lo tiró, no está metiendo goles. Adeyemi está dando muchos problemas cuando Kovac lo está sustituyendo, lo está sacando al banquillo, se cabrea mucho. Hace poco tuvo que pagar una multa de creo que 400.000 euros o algo más de 400.000 euros porque 400 panes, ¿eh? supuestamente había comprado armas. Habría comprado Armas. armas. Estamos Pero- hablando de navajas y estamos hablando pues esto de Puño americano. y todo puño esto. americano, Ujú. creo que fue. Él dijo públicamente que fue un error, dijo públicamente que fue, pues bueno, Sí, que se le fue la olla, no, básicamente. que compró una mystery box de estas Ujú. y que no sabía el rol que Sí, bueno, realmente si le compras, venía. una Mystery Box en una tienda de armas, evidentemente te van a dar armas, supongo. A No ver, sé, hágame loco, no, pero. no sé exactamente dónde las compró, pero bueno, que por un error, que una, Hombre, y en bodega Juanito no va a ser. no, seguro que No no. me A ver, suena, la sí, verdad. sí, sí, sí. No, y supuestamente, pues bueno, le llegó a un amigo el paquete que no era y el paquete erróneo, pues bueno, acabó en la policía, ¿no? Entonces, Me bueno, suena a trama de serie B, de pero policíaca ojo, esto. su novia es una rapera muy famosa en Alemania, Ujú. entonces bueno, vamos tirando un poco por esos, bueno, por esos ambientes. De hecho, la novia hace poco escribió, creo que fue en Twitter, le llamó a Kovac hermano, dijo, hermano, ¿qué haces sacando a Adeyemi O sea, con lo vale. que aporta al equipo? Entonces, bueno, claro, hay muchos, luego Sí, tiene un Schlotterbeck, entorno, este año un entorno un poco tóxico, más sí. que no va, vamos a decir, ligado al resultado deportivo, porque en ese sentido no van tan mal. Sí, a ver, hay resultados y resultados, porque en líneas generales, pues bueno, Es verdad que la tienen. eliminación de Copa ha sido dura también. Claro, es que es eso. Yo creo que la Copa, que hipotéticamente, teóricamente, es Vocal. la competición de Ujú, Pokal, es la competición que más probabilidades tendrían de ganar, pues ujú. bueno, ya están fuera. Perdieron contra el Leverkusen en un partido Y muy llevan desde disputado. 2021 sin Sí, ganarla sí, y aparte cayendo siempre en cuartos de final. eso es, Ujú. eso es. Y bueno, aún así tienen 7 puntos más que en la temporada anterior, un total de 32 Al finalizar la. Porque, claro, nosotros lo que estamos haciendo con todo esto es un repaso de la temporada de cada uno de los equipos al acabar la temporada de invierno, claro. Eso es, claro, claro. No, bueno, estamos hablando de la temporada, Ujú. de la jornada quinceava, ¿eh? O sea, estamos comparando jornada quinceava Sí, con no, otra. Sí, en sí, este aspecto sí, pero digo que lo que estamos haciendo con cada equipo es un poco ver lo que han hecho a lo largo sí, de esta campaña. Sí, eso eso. es, eso es. Pero bueno, que ya aún así lleva 8 partidos sin gol encajado, eso es un valor top en la Ujú. liga. Lleva 26 goles, dos menos que que la temporada anterior, pero claro, donde destacan ahora mismo en defensa. Entonces, Kovac ha conseguido que en esta temporada solo hayan recibido a día de hoy 12 goles frente a 22 en la temporada anterior Ah, en está la bien. misma jornada, ¿no? Está bien. Entonces, claro, no se le está lo que está ocurriendo alrededor está Está tapando. tapando esas buenas cifras deportivas comparativas con la temporada anterior. Y Vale. esas cifras deportivas, sobre todo, son tan buenas por la defensa, hay que decirlo, ¿no? Pues bien, nos vamos al Bayer Leverkusen. Bueno, tendencia al alza, están jugando bien. Parecía que esa desbandada en el año de que se va Xavi Alonso, que habló de la temporada pasada y además de la segunda Sí, temporada después de esa temporada de invictos, que parecía
que el equipo no se iba a recuperar, que iba a volver a ser un equipo, vamos a decir, no hablamos de la superélite, que es donde estaba, que casi consigue un triplete B, porque casi consigue la Ya. Europa League. Pero la temporada pasada con Xabi Alonso tampoco fue de locos, no estuvo mal, pero no fue de locos, evidentemente, comparada con la primera. Sí, pero sí que es cierto que este año, pues, están volviendo a resurgir un poquito, ¿no, Rafa? Bueno, a ver, la segunda temporada De Xabi o la Alonso. última temporada de Xabi Alonso tampoco fue realmente muy mala, o sea, acabaron Sí, pero segundos. claro, hablo comparado con de lo que venían, evidentemente. Sí, sí, pero acabaron segundos porque la temporada del Bayern fue muy buena. Claro. Entonces, eso hay que destacarlo, ¿no? Pero bueno, claro, es verdad que no había comparación con la temporada de invictos, ¿no? La primera vez que se hizo en la historia de la Bundesliga, ¿no? Se hicieron un Arsenal de Henry, ¿sabes? Sí, 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 los invencibles, sí. Eso es. Entonces, bueno, es que no solo se fue Xabi Alonso, sino se fueron jugadores muy importantes. Claro. Se fue Jonathan Tah, al Bayern incluso. Se fue Frimpong, se fue Wirtz. O sea, se fueron jugadores Wirtz, importantísimos. que era un jugador clave en ese equipo. Muy clave Que para ahora, Leverkusen. claro, ahora al estar fuera de ese entorno, pues le está costando muchísimo adaptarse en el Liverpool Sí, sí, en el Liverpool en la Premier. totalmente. Pero bueno, claro, vinieron jugadores que antes tú no podías, sí, que tenían mucho potencial, pero que tú no sabías cómo se iban a desenvolver. Estamos hablando de Teller, estamos hablando de Arthur. Arthur, que me está gustando mucho actualmente en el Leverkusen. Entonces, bueno, estamos incluso hablando de Boniface, que en su momento jugaba muy bien, que ya lo comentamos anteriormente. Pero bueno, el nuevo entrenador, Jutman Kasper, es un jugador que ya se le decía... Imagínate yo diciendo, pronunciando, se me va a romper la muela del juicio. Pero bueno, él es noruego, Sí. si no me equivoco. Entonces, Claro, bueno, pero a mí me que cuesta aparte- también, ¿eh? Claro, a pero mí a me ti te cuesta, pero es que encima tú le añades, o sea, acento alemán. Entonces, claro, como que parece aún más difícil. Entonces, sí, bueno, entrenador que sustituyó a Eric Ten Hag en su momento, que chocó muchísimo con la directiva, muchísimo con el equipo. Y bueno, es un entrenador que se dice que tiene mucho toque, que sabe manejar a los jugadores. Sé que es muy buen gestor de Muy vestuario. buen gestor y bueno, es la primera vez que realmente tiene a un equipo que también tiene grandes habilidades en el balón y se ve que, bueno, están cogiendo ritmo. Ganaron ahora contra Leipzig, jugaron un muy buen partido a mi gusto. Me gustó, como ya dije, mucho en ese partido Arthur. Schick en ese partido metió su gol. Jugador que, por cierto, haciendo memoria simplemente, en la anterior Eurocopa fue uno de los jugadores, no hablo de esta, no hablo de esta que ganó España, no, la anterior Eurocopa, Sí. fue uno de los jugadores llamados a ser una de los delanteros promesa vamos a decir, junto con, bueno, Ansu Fati en su momento, Sí. Kylian Mbappé también estaba por ahí, Haaland y demás, pues él estaba entre esos jugadores promesa que no siguió con esa estela de jugadores, pero bueno, ahora en la Bundesliga lo está haciendo bien. Sí, para mí es un jugador que realmente es infravalorado. También con la estatura que tiene, va muy bien a cabeza, tiene un muy buen disparo. Muy De hecho, polivalente. muy polivalente. De hecho, metió un golazo, mírenlo, metió un golazo contra el Leipzig. Y bueno, ya lleva 70 goles y con esa cifra, superando a Berbatov, Ojo, es el jugador récord para Leipzig que sea con mayores cifras a nivel, pues bueno, O siendo sea, un jugador extranjero. es uno de los máximos jugadores goleadores extranjeros de la historia del Leipzig. Sí. De hecho, ya del perdón, Leverkusen. De del hecho, Leverkusen. ya es el jugador extranjero récord. O sea, ahora es el En máximo Leverkusen. goleador Es el extranjero máximo. que ha existido en la historia del Leverkusen. Sí, Ojo, superando a Berbatov que lo era antes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me está gustando este Leverkusen. Yo creo que incluso irían mejor en Champions si bueno, hubiesen retomado. Las cosas están Pero encajando muy bien. están teniendo una buena temporada, están en cuarto, no, en semifinales de, no, corrígeme, en semifinales de la Copal, no. El Leverkusen, Sí, efectivamente, en que avanzó semifinales, contra el Dortmund. Exacto. Entonces, bueno, están ahora mismo en cuartos, en cuartos de... En cuartos, En cuartos, en eso. cuartos de recuerdos, sí, creo que es el cuarto. Entonces, bueno... Bueno, entonces el Borussia Dortmund cae en octavos de final, no en cuartos, entonces. Eso es. Eso es, vale. Eso, Sí, espero, porque no antes lo comentamos, sí, era para poner bien el dato. espero no equivocarme, pero creo que sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, luego si tal lo verificamos, no hay Sí, sí, problema. sí. Vale, entonces... avancemos. Avancemos. Bien, pues nos vamos ahora al Leipzig, ¿no? Ojo, solo una última cosa. Debutó un nuevo jugador para el Leverkusen. Entonces, el Kolbreth se llama, 18 años. Y bueno, Respiro de Col. que proviene de que proviene de la sub-19 y ojo, metió en su debut el primer gol, ¿no? Entonces hace lo mismo como ya lo hizo en su momento Paulo Sergio, Wolf Christen,
Andrés Ton, jugador que en su debut mete su primer gol con 18 años y bueno, a ver qué Cada tal vez está pinta. siendo más jugadores Sí, buenos, o sea, al nivel de la superélite, más jóvenes. sí, ¿Vale? Y sí, sí, eso es un sí. tema Bueno, y que... Leverkusen tiene que Pero apostar. está pasando en todas las grandes ligas europeas. Sí. Pues bien, ahora sí, nos vamos a Leipzig directamente. Simplemente voy a irme al final porque lo Sí. quiero destacar. Timo Werner, el jugador que había un meme en internet que era el Timo, uno de los Timos de Europa, porque el jugador en el Leipzig antes de salir era una jodida máquina. Era Luego una se fue máquina. al Chelsea y ahí ya. Ya, Bueno, que ganó una Champions. sí. Que quiere decir que jugadores como Zlatan Ibrahimovic no tienen una Champions, pero él sí la tiene. O sea, Sí, 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 sí. Nunca me olvidaré aquel partido que creo, no sé si fue en Champions, que Thomas Tuchel era el entrenador del Chelsea, sí, ¿no? ¿vale? Y estaba jugando Timo Werner en la banda que no era y recuerdo un vídeo de Thomas Tuchel gritando, pero Timo Werner, tú eres un normal, ¿qué estás haciendo? Que esa no es tu banda. Nah, Pero es un jugador con una trayectoria curiosa, la verdad. sí, bueno, pero bueno, es verdad que tiene una velocidad muy grande. Sí. En el Leipzig era un jugadorazo. Y ojo, si pueden, mírenlo también. Miren un resumen del partido del Leipzig contra el Leverkusen. Fue el momento en el que todo el estadio se levantó y gritó, porque todavía es un jugador muy querido en el Leipzig, a pesar de ya haber estado fuera un tiempo, a pesar de ya no ser parte del equipo. Muy probablemente en invierno se vaya para Estados Unidos. Y yo creo que en el minuto 79 que lo metieron en el partido fue para básicamente Ovación, darle sí. una despedida. Recibió esa ovación Ujú. y es un jugador muy querido que le aportó mucho en su momento al Leipzig, hay que decirlo. Bueno, el Leipzig que llega a esta 15ª jornada, pues Sí. hay que decirlo, pues bueno, eh, ni tan mal. Sí, ni tan mal, aunque bueno, la tendencia realmente va un poco a la baja, porque bueno, perdieron 3-1 contra el Union Berlin. Dos derrotas Ahora, seguidas también. sí, derrotas seguidas. Ahora perdieron contra el Leverkusen, un partido muy decisivo para ver quién se pone como ese equipo que persigue al Dortmund y que persigue, bueno, principalmente al Bayern también. Y también Entonces, está haciendo el efecto también la Copa de Naciones de África, que también está haciendo mella en sí, varias ligas europeas. sí, bueno, también debería hacerle efecto al Leverkusen, que bueno, que también, por ejemplo, Tapsoba, que se fue Ujú. ahora, y un par de jugadores más, pero bueno, sobre todo un jugador que afecta, que ya no está al Leipzig, Que lo es. mencionamos en el primer capítulo, si no me equivoco. Sí, que ya les dijimos en el primer Ujú. capítulo, echen un ojo a Diamondé porque es un jugador que está destacando. De hecho, ojo, leí creo una noticia, habrá que ver si es verdad, que Jürgen Klopp sí se iría para el Madrid, que está ahí en el Cuidado. aire. Sí, bueno, Cuidado. ahora mismo en Madrid suena de todo, la verdad, Sí, también hay que suena de decirlo. todo, pero bueno, yo leí que ahora mismo Jürgen Klopp trabaja para el Red Bull, ¿no? Es Sí, el Head of Global Head de Red Bull. sí, bueno, Habrá que ver qué significa ese puesto, sí, pero pero... bueno, un puesto ahí administrativo, ¿no? Para aportar su sabiduría. Y dijo, ojo, habrá que ver si es verdad, que solo se va para el Madrid si se puede llevar consigo de a Diomandé. Entonces es un jugador que promete mucho y yo creo que vaya a jugar ahora en invierno. Mandar en el Madrid no es tan fácil, pero bueno, Sí, sí. pero que vaya a jugar. Sí, total. Pero, díselo a Xabi Alonso. Sí, sí. Bueno, entonces, que vaya a jugar ahora en invierno, no sé cómo le va a afectar de cara a ese enero, febrero, marzo, porque claro, le va a faltar el descanso del invierno, Claro, y ¿no? luego volver a pleno rendimiento después de un desgaste tan grande como es la Eso es. Copa Africana de Naciones, que de Sí, hecho a ver, es un campeonato a nivel mediático menor, pero sí, sí que es cierto que los jugadores de esos países lo viven de una manera muy, vamos a decir, enérgica. sí. Lo viven con mucha pasión, con mucha Mm. emoción. Y claro, hay que ver cómo vuelven con ese desgaste emocional físico que de esta competición. Claro, y no es lo mismo para un Nicolas Jackson, por ejemplo, que está en el banquillo del Bayern, que luego se puede descansar en enero cuando vuelva, Que lo de que para Nicolas Jackson Diamondé. también tiene su... Jackson. 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 Que para Diamondé que está siendo una pieza bastante clave dentro de ese Leipzig, ¿no? Pues bien, nos vamos ya a, bueno, el plato fuerte, Gran Bayern. el Bayern de Múnich, que no sabe lo que es la derrota en esta temporada, Sí. aunque bueno, el Mainz, que hubiera sido curioso, ¿no? Que el Mainz le hubiera roto la racha, a pesar de que, bueno, ha sido muy noviante en la liga y que una derrota contra el Mainz, a ver, que tampoco no hubiera empañado para nada la actuación que está teniendo el equipo de Vincent Company. Mm, O sea, yo creo, sinceramente, que tú llegas a mitad de temporada o a la jornada 15 mm, sin haber perdido un partido bueno, y el colista, uno de los colistas, te hace
bueno, dar un pequeño patinazo, Mm. sí, no enturbia nada. Para mí, hombre, yo viéndolo desde fuera, ¿eh? No sé, tú eres más cercano al Bayern, pero Mm. no te puede hacer daño al entorno ni tampoco te puedes recibir una crítica excesiva porque pierdas con un colista después de haber estar consiguiendo récords y récords semana tras semana. Ojo, depende un poco de la derrota. Yo, por ejemplo, lo Hombre, que... si te mete 10-0, pues No, evidentemente. claro, no. No, además, el Bayern era favorito abrumador contra el Mainz y tenía, creo que en parte del partido tenía 80 y pico, casi 90% de Yo posesión. miro los expected goals y era. Era una barbaridad, era Era una loco. barbaridad. Pero aún así el Mainz casi les gana, ¿eh? Si Harry Kane no llega a sacar ese penalti al final del partido, casi se rompe la racha. Y ojo, yo creo que sí podría haber afectado a nivel mental porque estoy 100% seguro que el Bayern tiene en mente esa temporada invicta del Leverkusen. Y creo que les está molestando mucho que el Leverkusen tenga ese Ese sello título y que el y ellos Bayern, no. y el Bayern no lo El tienen. gran Claro, Bayern, el Rekordmeister de Alemania, nunca lo había conseguido. Y claro. creo que lo tienen en mente, porque si no, no llegasen a celebrar tanto unos empates. Bueno, ¿No? fíjate que yo. Contra el Unión Berlín también Sí, celebraron mucho ese empate, ¿no? claro, es que, por ejemplo, en el documental del Bayern de Múnich, Mm, cuando ellos hablan de que la identidad de la Bundesliga, que ellos son parte de la identidad de la Bundesliga, ¿sabes? Que mm, son un equipo mm. que a nivel psicológico, que van a ganar, van a por todas, que van a Sí, por un juego ofensivo. sí. Y claro, evidentemente que ellos sean como la identidad de la Bundesliga, que prácticamente los colores del Mm, Bayern tengan como, parece que tienen el manual de identidad de la Bundesliga, vayan sí. ligados, pues quieren que también que eso sea de ellos también, ¿no? Que puedan hablar de ello. Pero yo honestamente no lo veo. A ver, el Bayern. Yo no lo veo. No porque es que es casi un milagro, ¿sabes? Lo que hizo el Leverkusen. O sea, Ojo, pero puedes tener las herramientas, puedes tener los recursos y puedes tener el entrenador, que sinceramente lo creo que lo tienen. Pero llegar a ser invictos son muchísimos factores. ojo, pero no van a mal encaminados, No, ¿eh? no, no, O sea, no no. van mal encaminados, Son pero bueno. 36 jornadas, son, si no me Sí, equivoco, ¿no? y en la temporada que Leverkusen consiguió ese invicto, había muchos partidos que algunos decían que era ya brujería. Que Remontaban en en el el tiempo, sí, en 98, el en tiempo el de noventa descuento, y sí, sí, seis sí. o sea, y bueno, el Bayern se vio que se necesita esa capacidad, es una cierta Y es un tema capacidad de de... mentalidad también. Sí, bueno, díselo al Madrid también, Sí. ¿no? Que bueno, es famoso por ese ADN, ¿no? Entonces, bueno, el Bayern también tiene ese ADN desde siempre y habrá que ver si le sale esta temporada, ¿no? Bueno, estamos hablando también de que, bueno, ahora mismo Neuer está lesionado, vamos a Sí, ver si va a haber esa renovación. Yo sí. creo que Neuer ya está en el ocaso de su carrera, sinceramente, Sí, aunque porque está jugando una temporada buena, yo creo que ya no es sigue, el es mismo. más, yo creo que de aquí a 5 años Neuer va a seguir teniendo muy alto nivel. No sé si ¿De para... aquí a 5 años crees que va a jugar? Sí, yo creo, bueno, por ejemplo, ¿Con hay un 44 caso de años? Tim Howard, que Sí. fue un portero de Everton y también de la selección estadounidense. Hombre, los porteros pueden alargar normalmente su carrera un poquito más. Y a mí, sinceramente, Neuer, por como tú lo ves, por los movimientos, por todavía la energía y la juventud que tiene a la hora de jugar, de atreverse y demás, sigue teniendo sus pifiaditas de vez en cuando. Sí. Pero yo lo veo para de aquí a 5 años sin retirarse todavía. No lo sé la No sé verdad. si del Bayern. Pero No sé si del lo que Bayern. más me sorprende de Neuer no es la edad. Lo que más me sorprende de Neuer es la lesión tan grave que tuvo. Porque tuvo una lesión tan grave que los médicos que lo operaron, médicos especializados en esa lesión, Contexto fue esquiando, que si no me esquiando equivoco. exactamente, dijeron que en 30 años de experiencia nunca habían visto una lesión tan grave como la suya y que todavía estaban dudando si podría no solo volver a jugar, sino volver a ejercer su día a día con normalidad. Y teniendo eso en cuenta, para mí, esto es para mí, ¿eh? Es todavía mayor muestra de lo que es capaz Neuer y para mí es el GOAT. Esto Bueno, es un debate que sí, que está en el aire, que se puede hacer, pero para mí, un día si quieres hacemos. un día hacemos el Porque es que en debate. Alemania han habido grandísimos porteros. Sí, Entonces podemos sí. hacer una comparación de grandes porteros de la historia de Alemania. Sí, Incluso comparándolos con otros porteros también de otras ligas, ¿no? sí, Pero centrándonos en este último partido que han tenido contra el sí, Heidenheim, en sí. el que han ganado 4-1, si no me. 4-0, 4-0, 4-0, gracias Rafa. 4-0. También tuvieron muchísimas escasez de jugadores importantes, ¿no? A pesar Sí. de ese resultado tan abultador. Sí, bueno, faltaron al final 9 jugadores, ¿no? Quitando a Jackson, que tampoco tiene tanta relevancia ahora mismo. Y, bueno, Sí, pero que es un jugador que está ahí y que le es muy útil a Vincent Kompany. sí, bueno, a ver, es un jugador que sí aporta lo suyo. Eso sí, creo que pagan 16 millones para que esté cedido. Entonces, bueno, habría que ver. Pero bueno, es un jugador que hacía falta, ¿no? Sobre todo en qué hacemos si Kane se lesiona, ¿no? Pues bueno, tenemos allá
al Jackson. Pero lo que sí destaca, pues bueno, Kimmich realmente se había lesionado. Mucha gente esto no lo sabe. Kimmich lleva desde noviembre jugando con una lesión. Y Partidos tanto de Copa, como también de Liga, como también de Champions. ¿Sí? También de Champions, efectivamente. Se lesionó cuando fueron para la selección en noviembre. Entonces, bueno, a pesar de eso, me sorprende que jugó bastantes buenos partidos. Y bueno, yo sí que le noto al Bayern que han bajado un poco el ritmo, porque es que, o sea, hace un par de semanas era inimaginable Hay que recordar que el Bayern estuvo también en el Mundial de Clubes, Sí, si no me equivoco. O sea, es decir, tuvieron más descanso que otros equipos, por ejemplo, que venían del Mundial de Clubes, pero también eso, ahora con este descanso, les va a venir otro equipo que les va a venir muy bien, sí, porque sí, llevan la carga de eso. sí, También. sí, sí, Un sí. Mundial de Clubes que recordemos que fue en Estados Unidos. Sí, totalmente. A mí lo que me está gustando de este Bayern también es que, a pesar de tener grandes estrellas, yo creo que se vio mucho, se notó mucho que que Luis Díaz no jugara contra el Arsenal. Yo creo que ahora que ha vuelto, gracias a Dios que bajaron en la Champions que jugara, ¿cómo se dice? Tuvo tres días, no, tres partidos Sancionado. sancionados, lo rebajaron a dos, gracias a Dios, entonces ya en la siguiente jornada puede jugar. También tuvo justo casualmente en la Bundesliga una sanción por amarilla, entonces se nota que es un jugador que aporta mucho, no solo a nivel ataque, sino también a nivel defensa, es un jugador que se ofrece mucho, es un jugador que corre mucho y a su vuelta yo solo he notado mucho al Bayern. Y ojo, también destacar este Lennart Kall. Ya lo dijimos en el primer episodio. De hecho, Rafa, es lo que te quería preguntar. O sea, en el Sí, primer episodio, y vamos a conectar con lo que sí. ibas a decir. Rafa, Lennart Karl, comentábamos, bueno, es un jugador muy joven, tiene que Mm, desarrollarse. Ahora va a volver Jamal Musiala. Vamos a ver, porque viene el mercado de invierno, lo van a ceder, no lo van a ceder. También vuelve mm, Davis, que también en la estructura del equipo, pues también es un jugador que normalmente suele ir al ataque y mm, tampoco puedes tener todo el equipo volcado a sí. nivel ofensivo. Necesitas tener también un jugador que saque la pelota desde atrás. Aunque el Lennart Kern no es exactamente eso, pero sí que es cierto que a veces se integra en el juego del medio centro. El jugador joven, Mm, talentoso, brillante, mm, con una gran secuencia box-to-box ofensiva, sigue siendo titular, Rafa. Y eso, en un Bayern donde es un Bayern de récords, porque, mm. claro, eso también hay que ponerlo en contexto. Es un jugador muy joven, muy bueno, pero es que también está despuntando en un Bayern que está despuntando ya de por sí entre los grandes equipos de Europa. Porque si llega a Sí. ser un Bayern a lo mejor, pues por ejemplo el Bayern que estuvo a la sombra del Bayern Leverkusen esa temporada de Xabi Alonso, Mm, o un Bayern que a lo mejor está venido a menos, pues lo puedes destacar, ¿no? Puede ser una gran estrella, pero es que está en el top flight mm. de los top flight moments del Bayern en la historia reciente del propio club. Sí, aunque bueno, yo también creo que un equipo que funciona muy bien es muy fácil entrar, ¿no? O sea, si ya todo va encajando. Pero tienes que Pero, tener la consistencia para sí, encajar en ese cuadro. sí, pero hay que decir que Gnabry, que es un jugador que, bueno, en los últimos 2 3 años, pues bueno, a mí personalmente no me estaba Ni más ni convenciendo menos, tanto, sí. ni más ni menos. Bueno, rejuveneció, o sea, ahora mismo está jugando. También se dice que siempre cuando a Gnabry le toca firmar otra vez el contrato, la renovación, que vuelve a jugar bien, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, Hay muchos jugadores sí, sí, de que momento hacen esa todo mecánica. pinta que vaya a renovar por 2 años más, pero bueno, esto es otro tema. Aunque bueno, tendrá que. Le pagarán un poquillo menos, creo, ¿no? Pero bueno, que lo que consiguió Lennart Karl es poner a Gnabry en el banquillo. Y un Gnabry que está jugando muy bien. Sí, sí. Entonces, Lennart Karl, que por cierto, Lennart Karl es el A jugador. mí Nabri en los últimos años me olía un poco a Sané. No, A mí, a mí, Sané. a A mí, ver, se podría hacer una comparación, pero a mí, Sané. Sané era un caso aparte, pero sí que es cierto que en el peor momento yo dije, uff, Pero ojo, cuidado. Sané ahora está jugando bien en el Sí, 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 Galatasaray, ¿eh? sí, O sí. sea. Ya, bueno, Pero bueno. también es otra, una liga de otra dimensión, vamos a decirlo Ya. así, Sí, ¿no? pero bueno, aportó mucho a la selección también. Pero bueno, esto es otro tema. Si Sí. quieres, en otro momento hacemos un vídeo en específico. Pero bueno, que Lennart Carr está aportando muchísimo a este equipo y esto también se ve reflejado en las nuevas cifras del Transfermarkt, ¿no? Que fue el jugador con mayor salto en cuanto a su valor, pasó de 20 millones, A que ese ya fue un 40. salto, a 60. A 60, O 40, sea, 60, no, tuvo un aumento de 40 millones. O sea, 90 millones. ahora mismo Lennart Carr, oficialmente según Transfermarkt. Ojo, a ver, lo del Transfermarkt yo siempre lo pongo un poco en duda porque, por ejemplo, Harry Kane pasó de valer supuestamente... Tenemos. pasó de valer 75... Nada, disculpen. Pasó de valer 75 a pasar a valer 65 millones. O sea, perdió 10 millones O sea, con el temporadón que se está metiendo. Claro,
Quiero hacer un inciso, ustedes no se pueden imaginar el montaje que tenemos nosotros aquí, ustedes lo ven todo bonito y demás, pero es que es curioso. Bueno, continuar. Bueno, ya, sí. Entonces, bueno, a ver, yo siempre pongo un poco en duda, es para mí un pequeño juego eso, lo de los valores, pero bueno, no refleja lo que realmente aportan, ¿no? Los jugadores. Entonces, Harry Kane, que es para mí, ya si quieres, bueno, lo comentamos, Harry Kane es el jugador estrella actualmente del Bayern, que bueno, que tiene unas cifras de locos, que actualmente, pues bueno, en 79 partidos, sino, o 78 encuentros, metió, ¿cuánto? Bueno, estamos hablando de, ha necesitado 78 encuentros para marcar 100 goles a través de 81 goles No, 100 y 100 aportaciones. aportaciones de gol, Sí, perdón, 100 sí, producciones de gol con 81 goles y 19 asistencias. O sea, de loco, es una burrada. O sea, de estamos loco. hablando de un Sí, Harry Kane que en sí. cuanto a números se acerca a las cifras de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi. Estamos hablando de dos auténticas bestias Sí, bueno, en está. ese, Sí. hablo de números, Sí, 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 sí. exactamente. No, no estoy comparando a Harry Kane con Cristiano y con Messi, pero sí que es cierto que en cuanto a aportación, producción de gol y también espíritu que aporta el 9 de la selección inglesa en el Bayern, yo creo que estamos hablando de números que pueden competir con marcadores de estas dos leyendas, ¿no? De hecho, fue el jugador a nivel historia que más rápido metió 100 goles en un equipo, si no recuerdo mal, 103 partidos o 104. A nivel historia. O sea, el siguiente creo que es Haaland en el City, pero bueno, que Harry Kane es un jugador de locos. Y no solo estas cifras, sino que lo que también le aporta al equipo. Y recordemos que Harry Kane ya en Inglaterra, a pesar de que venía en un equipo como los Spurs, que no es un equipo de ganar títulos, lo más Mm, grande que ha conseguido en estos últimos años pues ha sido llegar a esa final de Champions. Alguna copa habrá por ahí, que no me acuerdo, alguna de mm. las copas estas, las Carabao o la FA Cup que tiene por ahí Sí, la Premier, una creo, algo algo. de eso me Pero nada suena, relevante, pero nada nada relevante. relevante. De No, hecho, no, no. se comentaba de la maldición de Harry Kane antes Sí, sí, de llegar sí. al Bayern, que el primer año que estuvo en el Bayern pues, se encontró con el Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Y era un jugador que en la Premier era muy querido, incluso en otros equipos lo ovacionaban también. Evidentemente es el De capitán de la Inglaterra. selección Sí, sí, sí. inglesa. Y llega al Bayern y no solamente sigue teniendo ese aura que transmitía desde la Premier, pero ahora en un equipo ganador que también juega para él siendo él parte de ese juego. Es decir, Mm, no todo transcurre para Harry Kane, sino que mm. Harry Kane se integra en el juego del equipo para ser él la columna vertebral a través de la que circula el juego, porque es un jugador que baja a defender, baja a recibir balones, o sea, Es es increíble. una pasada Es que haya increíble. un delantero de este perfil. Es Es increíble. muy poco habitual encontrar. Sí, es increíble. Bueno, también sí que es verdad que hay que tener en cuenta Y su cada vez, edad. perdona, Rafi, Sí, cada sí. vez faltan más delanteros centros de este tipo. Totalmente. Para mí es de momento el único delantero centro top a nivel clase mundial que aporta no solo el hecho de meter los goles, sino también el de bajar la defensa. A su edad lo que corre es increíble y otros jugadores como Leimer y como Kimmich han dicho que es un ejemplo a seguir incluso también para los jugadores jóvenes, ¿no? Entonces lo que aporta es increíble, cómo baja, cómo crea la jugada, da el pase clave, sube, mete el gol, es increíble lo que aporta este Harry Kane en el Bayern. Pues bien, luego vamos a volver a hablar de Leonard Khan, pero más en el aspecto táctico. Y ahora sí, Sí. Rafa, saltamos de tema, vamos a encajarlo por aquí. Vámonos a el aspecto de la seguridad en los campos de la Bundesliga. Poner en contexto el encuentro que enfrentó al Barcelona contra el Eintracht de Frankfurt, no sé si lo he pronunciado bien, Está bien, está bien. Rafa. Hubieron varios disturbios en la Mm, zona donde estaban los aficionados del equipo visitante, los mm, aficionados alemanes, donde pues golpearon las vallas de protección, algunas incluso se rompieron, tiraban mm. comida, tiraban bebidas, también, bueno, diferentes tipos de objetos a la zona de donde estaban los del Barcelona. Bueno, ahí sí no hubiera habido protecciones, pues eso hubiera sido la leche. Sí. Y eso choca un poquito con la pancarta que desplegó el Borussia Dortmund precisamente con en el partido de Copa contra el Bayern Leverkusen, Mm. quejándose de las medidas que quería imponer el Ministerio de Interior de Alemania con, bueno, pues unos tipos de controles de faciales, con Mm, inteligencia artificial. Bueno, ya no hablemos lo que pasó en el partido contra el Köln, que eso yo creo que es un tema que se le fue de las manos, pero sí. bueno, diferentes tipos de controles a la hora de acceso a los estadios, porque consideran, porque creen que en Alemania pues los estadios no son seguros. Mm, El suceso del Camp Nou yo creo que es un tema aislado. Sí que es cierto que hemos comentado que la afición del Frankfurt es un poquito sí. chocante con respecto a lo que hay en Alemania. Rafa, tú has visitado varios campos de Alemania, has Sí. estado en campos incluso de segunda, de tercera división.
son seguros los estadios en Alemania. O sea, puedes invitar a alguien a decir, puedes ir toda la temporada y nunca vas a sentir peligro ni miedo. Hay estadios y hay estadios. Pero no son la mayoría los estadios donde, por ejemplo, yo diría, voy a ir con mi hijo, voy a ir con mi hija. Em, O sea, es normal lo que pasó en el Camp Nou. no, 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 no. Normal, Entiendo que con el Frankfurt sí, pero... normal no es. Pero también es verdad que hay algunas aficiones que se les va de las manos. Uno de ellos es el Frankfurt, claramente. Otro de ellos es el Dinamo de Dresden, por ejemplo, que es una afición también que los ultras son, pues bueno, muy duros. Entonces, bueno, ahí yo he estado en ya varios estadios donde yo he estado en la parte de ultras y incluso hay familias en algunos. En Alemania también está el factor de se bebe alcohol en el estadio, está permitido beber Claro. cerveza. De hecho, es uno de los Que es algo ingresos. que, por lo que sea, pues también complica un poco la Sí, situación. puede, pero bueno, de O hecho sea, es. no es que complicar, que no es igual de control. O sea, que no la controlas de la misma manera. Claro. Sí, bueno, pero bueno, es un poco parte de esa Ujú. cultura alemana, es algo que se ve algo como algo. De hecho, ellos no entienden cuando les digo que, por ejemplo, aquí en el Tenerife no se puede comprar cerveza con alcohol. Un aficionado alemán me dice, ¿cómo es posible en el estadio? O sea, ¿Cómo es posible en el estadio? Lo dicen así, ¿no? ¿y no hay salchicha? No es salchicha. No, entonces, claro, es algo muy habitual allí en Alemania. Pero bueno, es que depende. Hay muchos, la gran mayoría de estadios, y te diría que no hay absolutamente ningún problema. La gran mayoría de estadios. Sí es O verdad que sea, hay algunos lo aficionados. que ha pasado en el Camp Nou no es algo que Para nada, pase... para nada, para nada. No es algo habitual. Sí que es verdad que ahora mismo hay una gran disputa, un gran discurso, bueno, una disputa en Alemania también Ujú. sobre los bengalos. Sobre las bengalas, que Sobre eso es las algo sí bengalas. que sí es habitual en los campos de Alemania. No siempre No suele ser siempre, más. pero es una de las ligas donde más se da, que vamos a quitar Sí, la turca. sí, Hablamos de las grandes ligas, ¿vale? Europeas, no sí. hablamos de la turca ni de la griega, sino... Sí, 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 sí. Y se ve sobre todo, pues bueno, sobre todo en partidos derby, Ujú. en partidos. Aunque bueno, último. Que de lo que se hablan de esos partidos es que hay un gran ambiente, que normalmente son Sí. partidos muy vistosos a nivel de afición y a mm, nivel deportivo también, mm, porque se suele trasladar bastante al campo. sí. Bueno, y ahí hay un amplio debate, porque muchos aficionados dicen que, bueno, ese ambiente que crean Es un poco la los identidad. ultras, esos cánticos, porque claro, tú lo que no quieres es un estadio en Alemania sin cánticos, sin esa emoción. En parte eso también es lo que destaca el fútbol alemán. Esa Claro. emoción que hay por parte de los aficionados. Se vio durante el COVID que hay propios jugadores que dicen necesitamos a los aficionados, por favor, no hagan que ya no vengan a los estadios. Entonces, bueno, se ha planteado por parte del Ministerio Interior un par de opciones. Bueno, las repetimos, controles faciales, Sí, también uso de las inteligencias artificiales, las diversas para inteligencias reconocer, sí. para reconocer cacheos más exhaustivos, Sí, entre otras, ¿no? sí, sí, sí. Tú, a lo mejor no esto, pero tú, si estuvieras, tú como aficionado alemán también del mundo Bundes, ¿no? Sí, ¿Qué implementarías? A lo mejor no llegar a estos extremos, ¿no? Pero ¿qué implementarías si estuviera en tu poder, en tu es mano? que es complicado porque también es verdad, no recuerdo en qué partido fue, pero una niña pequeña fue lesionada por una bengala y acabó en el Claro. hospital. Entonces, claro, eso es algo chocante. Son casos muy, 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 muy aislados. Por lo general, todos los estadios son muy seguros o suelen ser muy seguros. Es complicado de manejar. Lo que no se quiere y lo que yo no quiero para nada es que ocurran esos accidentes como el de la niña, por ejemplo. Eso es algo muy Sí, trágico y pero algo muy entonces es un triste. tema de atajarlo más específicamente ese aspecto, ¿no? Sí, aumentar el control sin que sean controles, obviamente, como lo que pasó en Colonia. Poner, pues bueno, sí que poner un poco la mira en los ultras. Ya desde hace años también se le comenta a los propios ultras que si entre ellos, porque, a ver, los ultras son, normalmente no hay unos ultras, sino suelen ser, pues Sí, bueno, varios sí. clubes, uno más grande que el otro, y que entre ellos a lo mejor ellos no quieren, la gran mayoría, incluso la gran mayoría de los ultras no quieren estos problemas, entonces que entre ellos pues también, pues bueno, arreglen un poco las temáticas. Al fin y al cabo, no es fácil, no es fácil Bueno, tratar de este tema. hecho, el propio Borussia Dortmund, 5 minutos Mm, después de poner esta primera pancarta, desplegó otra sí, en el que ponía el IMK, que bueno, es el Ministerio de Interior alemán,
es un peligro para nuestros estadios, ¿no? Un poco. Sabemos que en Alemania el tema de las reivindicaciones, pues ya pasó también con el grupo Red Bull, ¿no? Esa crítica que hubo y demás, y varias situaciones que también están pasando con el tema de los derechos televisivos, pero bueno, eso ya lo tocaremos en otro momento. Pues son. Me gusta en ese sentido porque son equipos que no se muerden la lengua, sino que te dicen lo que tienen que decir y te hacen una pancarta que encima le hicieron como un correo electrónico, la verdad es que Sí, bastante top. sí, Y bueno, pues 5 minutos después pusieron este mensaje. No creo, sí. quizás desde el gobierno alemán pues quieren un poco atajar el problema y atajarlo de una manera un poco tal, pero al final, noticias de los últimos días, de los últimos momentos, pues al final los aficionados han ganado al Ministerio de Interior y al final esto se va a dejar de lado por el momento, Rafa. Sí, bueno, es verdad que ha reculado un poco el Ministerio Interior. También es que estamos metiendo todo mucho en un saco. Son varios temas, ¿no? Por un momento Ujú. está lo del registro facial, está comprar entradas con el propio DNI, o sea, ya asociadas a la persona. La gran mayoría de los aficionados, la gran mayoría está en contra de esto. Claro. Porque muchos de ellos, por ejemplo, pues bueno, tienen una entrada de temporada y a lo mejor no pueden ir un día y se lo quieren dar a su primo, se lo quieren dar a su hermano, que vayan ellos. Entonces, claro, esto lo vuelve todo muy complicado, que tengan que registrar que vaya otra persona, etc. Entonces, esas cosas la gran mayoría de los aficionados no lo quieren. Pero bueno, luego el tema bengalas, también hay aficionados que dicen es un riesgo, no les gusta que luego 10 minutos esté el campo lleno de humo y no se vea bien el campo, pero otros dicen que es parte del ambiente. Depende, es un tema un poco complicado y luego también Por el... ejemplo, en España es muy raro que sea el tema Claro, de las claro, claro, bengalas. Muy, claro. muy, muy raro, ¿eh? Y de hecho no se pueden meter en el Creo que, estadio. es más, creo que no se da Sí, directamente. pero en el fútbol alemán, de hecho, a día de hoy no se pueden meter en el estadio, pero los ultras son tan Claro, creativos que siempre claro. consiguen meterlo de algún modo. Entonces, bueno, también otra temática fue por parte del Ministerio Interior que sean los equipos que tengan que cargar con el... La responsabilidad económica de los sucesos que ocurran dentro del estadio. Sí, Ujú. pero también de la policía. Y ojo, por lo que hay por parte del Estado en gasto a nivel policial, sobre todo en partidos que se consideran partidos pues, De de alto alta riesgo, tensión o de sí. alto riesgo, Ujú. pues claro, no es poco, pero bueno, también hay que valorar, a lo mejor un Bayern München pues lo puede llegar a ser, pero un Heidenheim o pequeños equipos o un Colonia realmente tienen la capacidad financiera de poder gestionar. Entonces, claro, Ya son... entra un poco también la conciencia del aficionado de decir, quiero lo mejor para mi club, pero evidentemente tengo que controlar mis Claro, acciones. claro, claro. Y Pero bueno, sí. hablando de las aficiones, también hemos hablado de una de las aficiones también más peligrosas, que es, bueno, más peligrosa. Peligrosa es quizás no la palabra, más violenta, ¿no? Mm. De la Bundesliga, que es del Frankfurt. Pero precisamente lo que no es peligroso del Frankfurt es su defensa, porque hace aguas. Rafa, ¿es el Eintracht de Frankfurt el equipo con la peor defensa de Europa? Pues bueno, lo vamos a repasar. De hecho, nos hemos, como equipo, el equipo de Bundesmedia, un proyecto de 2 personas, que nos hemos tomado la libertad de buscar entre todas las grandes ligas europeas cuáles son los equipos con más goles en contra y a favor. Ojo, cuidado, la gran mayoría de ligas europeas, Rafa, tienen 1 o 2 partidos más con Mm. respecto a la Bundesliga en Sí, estos instantes del año. sí. Por ejemplo, vamos a irnos directamente a los datos de Eintracht en estos momentos. 30 goles a favor, 30 goles en contra. Vale, cuando hablamos de 30 goles en contra, estamos hablando en que en el resto de ligas, ahora mismo en este momento, Ujú. hablamos de los goles en contra, justamente, estarían puestos de descenso. Mm. O sea, es un aspecto a tener en cuenta. No sé cómo habrán sido las anteriores campañas del Frankfurt. A mí me suena que era un equipo más, en ese sentido, más resuelto en el aspecto defensivo. Tú si no, corrígeme, compañero. Pero Sí. vamos a irnos directamente a la Serie A. La Fiorentina, 27 goles en contra. ¿Vale? En este, insisto, 2 partidos más, ¿eh? Un Mm. partido más. El Mm. equipo más goleado de la Ligue 1, el Metz, con 37. Ya estamos hablando de Mm. cifras bastante altas. Mm. El equipo más goleado de la liga es el Girona, con también 33 goles en contra. Rafa, el Girona ahora mismo va colista. Bueno, Mm. colista no está en los puestos de descenso, pero sí que es cierto que es uno de los equipos que, en cuanto a juego, pues menos seguridad da. Es uno de los Mm. equipos que peor está ahora mismo en la Liga Española. Un equipo que, recordemos, la temporada pasada estuvo en Champions y empató con el Paris Saint-Germain. Sí. Saint-Germain. Sí. Bien, y
el equipo más goleado de la Premier es el Wolverhampton con 37 tantos también. Sí. Es decir, en este caso, el Eintracht de Frankfurt estarían puestos de descenso y estaría entre los equipos más goleados de Europa. Todos llevan más partidos y todos coinciden que están puestos de descenso. Solo le supera el Heidenheim, recién ascendido, por cierto, y encaja 2 goles de media por encuentro. Son bastantes, ¿eh? O sea, es decir, ya sabes que el equipo, a nivel estadístico, va a encajar 2 goles en el partido. Entonces, eso te hace hacer un esfuerzo en apartado ofensivo mucho más amplio para poder superar los encuentros. Eso Sí. no sé cómo. Para mí me parece un milagro que esté a 2 puntos de puestos europeos. Solo comentarte, o sea, completamente de acuerdo con todo, solo comentarte que, bueno, que la Heidenheim no ascendió esta temporada, ¿eh? No ascendió esta temporada. Bueno, fue el Colonia y el Hamburgo los que ascendieron. Ah, Sí, pues. sí, sí. Pues bueno, Pero pero aún igualmente, así- pero es pero un aún equipo. así, sí. Pero es un equipo que, bueno, no sé cuántos años lleva en primera. Pero sí que es cierto que es un equipo que suele estar en la parte baja Sí. de la clasificación. Sí. Y yo creo que hay algo que tiene una relación muy clara con la estadística que voy a dar ahora. Y es que estamos hablando de que pierden más de la mitad de los duelos generales por partido. Es decir, es un equipo que le duele muchísimo perder la posesión. Y casi siempre que pierde la posesión, normalmente, pues genera una contra. Y muchas veces acaban incluso en goles en contra, Rafa. Así es, así es. Entonces, bueno, quería mirar un momento cuántos ¿Sí? goles tenía en contra el Frankfurt en la misma jornada la temporada pasada. ¿Sí? Pero. Y de bueno, hecho ahora nos vamos a ir a uno de los momentos estrella de este capítulo especial de Navidad, que son las predicciones que ahora Sí. hablaremos más de ellas. Rafa, ¿qué has encontrado? Bueno, en la misma jornada a día de hoy, bueno, que es la 15ª, el Frankfurt, que iba tercero en su momento, ¿eh? Ojo. Y tenía pues 23 goles en contra. O sea, Pero 7 goles menos. 7 goles menos. Pero hay que decir lo que comentamos ya antes, que aún así solo tenía 2 puntos más. Entonces, realmente se está viendo que los demás equipos están jugando una mejor temporada en comparación con el año anterior. Porque con solo 2 puntos más iban terceros frente a los 25 puntos de ahora, pues bueno, donde van bastante más abajo, ¿no? Pues bien, va llegando el final de este segundo capítulo de Bundesmedia. Se nos ha hecho muy largo. Sí. Llevamos de grabación en estos momentos que estamos hablando del vídeo, sin editar. Llevamos 1 hora y 40 minutos. Se va a quedar, bueno, pues en 1 hora y cuarto, Sí, ya veremos. hora Ya y veremos. 20. Pero bueno, más o también hay menos. que decir que es debido a que, bueno, hemos Hemos dado un repaso. dado un repaso a la mitad, o casi la mitad de la temporada de todos los equipos Sí. de la Bundes, ¿no? Y es algo que nos gusta hacer. Bueno, en este caso Rafa también conoce un poquito más de los equipos de uno de sus países, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, me gusta tenerlo aquí al lado porque me permite también a mí conocer un poquito más cómo son los equipos y aspectos tan curiosos como también es el reloj de la Bundesliga. Así que ahora, momento de predicciones. Desde Bundesmedia nos queremos aventurar con aquellos locos, suscriptores, seguidores, espectadores, que lleguen a estos puntos de los capítulos, de este capítulo, de este programa especial, aunque sea el segundo programa de Bundesmedia, del proyecto de Bundesmedia, pues es un programa especial porque al final hemos repasado todos los equipos de la Bundesliga y también un poco sus temporadas hasta ahora, entre otros asuntos que también nos parecían interesantes. Se nos ha quedado lo de Virgilio Olaya, pero bueno, ya iremos comentando también de él en próximos capítulos, pero no le quiten el ojo porque puede ser uno de los golpes de mercado del Bayern de Múnich en este mercado de invierno. Pues bien, volviendo a las predicciones, vamos a hacer nuestras propias predicciones y ustedes, suscriptores que nos están viendo o espectadores, les animamos a que comenten, ¿vale? En la caja de comentarios, valga la redundancia, cuáles son vuestras predicciones para final de temporada de la Bundesliga. Y bueno, si acertáis con los resultados reales de la Bundes, pues tendréis premio de merchandising de Bundesmedia, Rafa. A ver, No vamos a decir todavía cómo va a ser, pero ojo, creo que van a estar chulos. A ver, va a ser de este modo. Todavía va a ser muy complicado, obviamente, que tanto ustedes como nosotros digamos puesto por puesto de forma exacta. Entonces, quien diga de forma correcta el campeón de la Bundes, que no creo que vaya a ser complicado, pero bueno, ahí Bueno, la dejo. Pero tenemos que ser un poco flexibles, porque Claro, por acertar todo es eso, complicado. por eso. Luego que digan cuáles son los 4 equipos que van a entrar en Champions, cuál el de la Europa League y cuál de O la al menos Conference. tres. Sí, o al menos 3. Al menos tres.
y acertar Nosotros por lo vamos a menos. seguir un poco las normas que nos Sí. sacan de un poco, perdón por la palabra, de los cojones, básicamente. Pero sí. Y por lo menos, a ver si tú también concuerdas, 2 de los 3 equipos que vayan a descender, Sí, sí. ¿no? Ese tiene premio. Ese tiene premio. Y si vives en Kuala Lumpur, no te garantizamos que te llegue. Pero si vives dentro de la zona Sí, del comercio europeo, sí, pues, pues sí. puede Sí, que sí, ¿no? sí. Al fin y al cabo, bueno, bueno, es medio alemán, entonces si tal te lo lleva en coche hasta allí, ¿no? Sí, Bueno, efectivamente. Sí. bien, voy a empezar por las mías, Rafa, si no te importa. Vaya, Campeón de la Copal, yo digo que este año... de la Pocal. De la Copal. Pocal. Pocal. Ahí. Campeón de la Pocal Sí. va a ser el Leverkusen. Creo que va a ser un equipo que le va a plantar cara al Bayern. No sé por qué me da la sensación de que el Bayern, al ritmo que va, no le va a dar para todo. Creo que en Champions, fíjate que para mí es el máximo favorito, a pesar de la última derrota contra el Arsenal, que ya la comentaremos en enero. Pero yo creo que es el máximo favorito, sigue siéndolo. Luego, Champions, bueno, Bayern, Dortmund, Leverkusen y creo que el Hoffenheim va a dar la sorpresa. No sé por qué me da esa sensación en base a los goles, en base a las estadísticas que también he podido ver, en base también a la plantilla de jugadores y que es uno de los equipos que está dando un poquito la sorpresa en esta temporada. Fíjate que estoy dejando fuera el Frankfurt, estoy dejando fuera el Stuttgart y estoy dejando fuera Leipzig. al Leipzig, gracias compañero. En Europa League voy a meter al Stuttgart. Tienen un slot de nada más de Europa League la Bundesliga, ¿no? Vale, bien. Y en Conference se va a quedar el Union Berlin. Curiosamente, el Union Berlin es un equipo que hace 2 temporadas estuvo en... Sí, hace 2 temporadas estuvo en la Champions. Pero yo creo que va a seguir siendo un equipo que va a estar arriba. No lo meto en Champions ni Europa League, pero sí lo meto en Conference. Solo, ojo, el slot de la Europa League depende de la Copa. Claro, Claro, si hay un equipo que gana la Copa que ya está en puestos internacionales, genera un hueco más. genera un hueco más. Sí, vale, es que algo de eso me quería Exacto. sonar. Entonces, si quieres meter ahí un equipo más en Europa League Bueno, y el Leipzig, por ejemplo, no lo El tienes, Leipzig. no tienes al Leipzig en puestos es que internacionales. no sé por qué me da la sensación de que el Leipzig se va a meter el golpe este año, tío. ¿Sí? No sé por qué me da esa sensación. A lo mejor por esas 2 últimas derrotas que te están afectando en esa decisión. Sí, puede ser. No, a Sí. ver, no podemos vivir tanto del resultado cortoplacista, ¿no? Por eso. Está claro. Ya. Pero no sé, es una corazonada. A ver, al final Ya. esto tira un poco del conocimiento que tengo, que Ya. a lo mejor no es tanto como el tuyo, por eso me voy a meter la batacada. Y también un poco de instinto, ¿no? Luego, descensos. El Mainz, Ujú, el Heidenheim ujú. y aquí va a haber una sorpresa, el Frankfurt. Ojo, es estirarme muy a la piscina, pero Es un sigo triplete. sigo insistiendo que el Frankfurt tiene números en contra de descenso. Es verdad que lo hemos comparado con el año pasado, son 7 goles de diferencia. Ojo, 7 goles. Que 7 goles a lo mejor en un equipo top los recibe en muchos Sí, partidos. sí, a ver, es un Claro. cuarto de goles prácticamente. Claro, ¿no? claro. Entonces, Yo creo que el Frankfurt es es un triplazo que te un está triplazo, metiendo. como salga bien. Pero bueno, me gusta, Sí, o es sea, que no- te estás mojando. Porque, por Te ejemplo, estás mojando. el San Pauli, pues, no sé por qué me da la sensación que va a terminar salvándose. Bueno, o sea, obviamente cuando ocurra vamos a recapitular y vamos Sí, a ver sí, si... esto lo vamos a poner, Vamos a ver. Va a ser un currazo de edición, me cago en 10, pero... Y bueno, yo creo que el Bayern va a ser el campeón. O sea, no... Y Vale. es más, creo que va a ser el campeón Sí, y voy a tirarme un triple más. ajá, Creo que van a perder algún partido de liga, vale. ¿vale? Y creo que no van a perder más de 3 partidos de liga en toda la temporada. Bueno, a ver, tampoco es tan triplete. O sea, bueno, ya llevamos Eso. casi la mitad de la jornada, bueno, la mitad de la temporada y no han Sí, partido todavía igualmente, ninguno. Se pero- tendrían que perder 3 partidos según tú en los 19 que quedan. Sí. Bueno, tampoco es tan... Tío, o sea, este señor cree que hacer lo que hizo el Bayern Leverkusen es como, bueno. A ver, yo creo que le duele un poco tal, pero yo creo que igualmente es una locura, ¿eh? Que en Vale. una temporada no pierdas ni 3 partidos, ¿eh? No, lo es. Vale. No, Pues, lo es. yo dejo aquí mi estampa, mi firma personal, Sí. mi sello de función un poco Sí. también. Y, Rafa, te dejo a ti. A ver, yo creo que el campeón de la Pocal, yo veo... ahí aprendiendo, muy bien. El campeón de la Pocal,
Es complicado y depende, creo que, del siguiente partido contra el Leipzig. Ya a lo mejor ves por dónde voy. Es que el Bayern lleva 5 años sin ganarla. Y Es tiempo, ¿eh? viendo Es tiempo para ser el entrevistas, Bayern. viendo entrevistas con Kimmich, viendo entrevistas con demás jugadores, francamente creo que es la competición al que más ojos le han puesto. O sea, realmente lo creo. Creo que ahora mismo para el Bayern es la competición más importante para ellos. Entonces, si el Bayern realmente se toma algo tan a pecho, creo que lo van a ganar. Ojo, la tendencia del Leverkusen está al alta. Si se enfrentan a un Al alza, sí. Leverkusen al alza, si se enfrentan contra un Leverkusen tocho y fuerte, puede estar apretado, pero Es yo que al final es un partido. sí, pero yo realmente creo que el Bayern La final también es un partido, ¿no? Si no me equivoco. sí, sí, la final Sí. es un partido, todo es un partido. Sí, yo creo que se lo va a Pero llevar el Bayern. quiero hacer una pequeña corrección a mí mismo, a José Sí. de hace. Será una hora o algo así. El Borussia Dortmund lleva desde 2021 cayendo en octavos, ¿no? En cuartos. Octavo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, Continúa. sí, bueno, el Bayern incluso en los últimos 5 años ha caído en numerosas ocasiones en la segunda ronda contra equipos Sí, no tan sí, no, grandes. no. Y claro, El Hertha Berlín no puede ser uno de estos años, puede ser, me quiere sonar. El tendría que Hertha. revisarlo, pero Es puede que me ser. quiere sonar, ¿eh? Creo que no, pero puede ser. No, Nada. creo que no, Sí, creo que sí. no. Entonces, lo que le pasa al Bayern es que se nota que era más un tema mental. Era más un tema de, bueno, vamos a ganarle a este equipo y al final se llevaban la sorpresa por X y por Z y de repente perdieron, ¿no? Y yo creo que este año se lo están tomando muy en serio y si el Bayern se toma algo muy en serio, ojo, ¿eh? Ojo. Yo creo que el Bayern tiene las garras puestas en la Pokal este año. Y luego, bueno, campeón de la Bundesliga, también el Bayern, es obvio. Yo Joder. O creo que sea, esta temporada... tiene que cambiar mucho. O sea, es Sí, más, yo creo que a Vincent Kompany se le escapa esta temporada. Sí, yo creo que es un. O sea, por cómo llegas a casi al sí. Ecuador, yo creo que es que estás en el horizonte, tienes el horizonte, Sí. o sea, una temporada histórica. Pero ojo, el O sea, equipo. puede ser motivo de despido, incluso. Pero ojo, el equipo del Bayern no es tan denso, o sea, no es tan amplio, ¿eh? O sea, si se llega a lesionar Harry Kane y se le llega a lesionar un Porque Kimmich al final y un Upamecano, a lo mejor está ahí. yo voy a citar a un creador de contenido, Iñaki Angulo, que es un poco tóxico, saludos si lo ves. Que él dice que, bueno, este deporte. Disparando, ¿eh? Él dice que este juego son los Jimmys y los Johnny. Y Ya, al final si se te cae Harry Kane, ya. se te cae Kimmich, se te cae. No Lennart Khan, pero a lo mejor algún jugador clave en el centro del campo, como puede ser Laimer y demás. Al final lo Sí, sufre, lo como sufre. lateral derecho, sí, Lo sí, sufre. sí. Aunque, ojo, que yo creo que Company está llevando muy Pero bien. Laimert tiene Ese mucho peso en salida de balón también. sí, sí, porque él también en la forma de Sí, porque juego Joshua del Kimmich también Bayern. es lateral, pero también Claro, es pero que. la forma de juego del Bayern, de hecho, Laimer aparece en este Bayern de esta temporada en muchas ocasiones dentro del área del otro equipo. Mientras Claro. que Harry Kane está atrás, Kimmich está de lateral derecho. O sea, es un conglomerado muy flexible ahora mismo el Bayern. Entonces, al final da igual. Muchos jugadores juegan en muchos sitios. A veces ves incluso a Upamecano presionando el uno Sí. contra uno hasta la otra portería, ¿no? Pero bueno, entonces, aún así yo creo que el Company lo está gestionando muy bien en cuanto a darle los descansos a los jugadores necesarios, ¿no? Entonces, creo que está manejando muy bien. Por ejemplo, en el último partido hubo 9 cambios. Jugadores que no están jugando tantos, pues como Goretzka, se están jugando. Entonces, Sí, sí, yo creo, por no irme otra vez por las ramas, sí. yo creo que el Bayern va a ganar, ser campeón. No creo que va a haber Vale. ese derrumbe. Efectivamente, luego, Dortmund, Champions. Sí. Estoy bastante seguro. Creo que Leverkusen lo va a hacer muy bien. También va a estar en puesto Champions. Aquí está el. Ahora viene el. ¿Tú qué piensas? Y efectiva, bueno, he dicho Dortmund, Leverkusen Bayern. Bayern, ¿eh? y va a ser, yo creo que es Leipzig. Yo creo que aunque Bueno. bueno, hay que decir que Diomandé es un jugador bastante de un alto factor. Habrá que ver cómo vuelve de esa Africa Cup. La tendencia ahora mismo en Leipzig no está tan buena. Ojo, todavía no ha ganado ni un partido contra los equipos top de la liga. Al final, O sea, esos son puntos que, sobre todo hablamos en puestos de Champions, que son es sí, el máximo, la superélite de la liga, de la Bundesliga en este caso. sí, sí. Esos puntos pesan, Sí, 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 sí. pesan. Pesan. O el Leipzig o Stuttgart, pero yo, bueno, voy a tirarme por Leipzig. Es un poco la versión un poco más Ujú. segura, pero bueno, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, a lo mejor no tan segura, ¿eh? Luego, Europa League. Europa League, yo creo que va a entrar otra vez el Stuttgart. Tururururu.
Va a entrar el Stuttgart. Que muchos equipos se equivocan y ponen la Champions League la canción de la Europa League. Vale, sí. El Stuttgart, sí. Y no a través de la Pokal, sino a través de la Liga Sí. Express, ¿no? Y bueno, luego el Hoffenheim me está gustando mucho, efectivamente. Nos estamos pareciendo un poco en cuanto a ese tema. Yo creo que el Hoffenheim sí va a entrar en Europa League. Porque como estoy dando por hecho. Es un salto importante para. Sí, y tanto, y tanto. Aunque bueno, habrá que ver si consiguen mantenerlo durante Claro, una es temporada que entera, ¿no? ahí Ahí está la cosa, ¿no? ahí está el problema. Y bueno, el Gladbach está al alza también, pero francamente no creo que lleguen al final a puestos internacionales. Y luego, pues bueno, como yo estoy diciendo que el Bayern va a ganar la Pokal, pues bueno, digo 2 puestos de Europa League. Y la Conference, ¿voy también como tú con la Unión Berlín o tiro por...? No sé, es muy personal al fin y al cabo. Que es que el Unión Berlín puede que tenga buenas cartas, pero es que no quiero decir lo mismo que tú. Entonces, para tener ahí un... Venga, va. Pues bueno, voy a tirar... Venga, yo creo que... Venga, voy a tirar por un Friburgo. Yo creo Venga. que puede Oye, pues que se porte. es algo que no había pensado, que sí que es cierto que lo valoré. Lo valoré Sí, cuando estaba decidiendo también la conference, pero dije, sí, no, Unión Berlín, así que... sí. Así que esto ha sido el Descenso, segundo de... rápido. Ah, descensos, sí, Descenso. sí, sí, Lo sí. digo rápido. Heidenheim, creo que Mainz no va a descender, creo que se van a recuperar. Digo, Heidenheim, San Pauli Ujú. y francamente creo que el... Pensé que dijiste francamente y pensé que viste que iba a Frankfurt. decir No, 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 Frankfurt y yo, no puede el ser. Frankfurt no va a descender. No va a descender. Ya lo digo yo aquí, lo firmo. El Frankfurt no desciende. Y puede que el Colonia, ¿eh? Yo creo que el Colonia está sufriendo. El Frankfurt tiene muchos jugadores lesionados que van a Ujú. volver, que creo que le van a dar mucha estabilidad. Yo creo que el Colonia, tío. El Colonia podría acabar en... Bueno, hay lucha. A lo mejor no descienden porque, bueno, ya saben cómo es en la Bundesliga. No simplemente por acabar de los 3 últimos vas a descender, sino, bueno, si estás en el 16º puesto, pues tienes esa opción a luchar con el tercer mejor de la segunda división. Y yo creo que el Colonia a lo mejor lucha y por poco se queda dentro. Vamos a ver si cuadramos. Pues esto es el segundo capítulo especial de Navidad de Bundesmedia. Llevamos 2 horas casi de grabación. Esto lo voy a editar yo mañana y mañana voy a estar Tú puedes. dando Vamos. todo. Pero nada, quiero agradecer a la gente que ha llegado hasta aquí, hasta este momento del vídeo. La verdad es que sois unos héroes por aguantarnos, por también apoyar este contenido. Recordar, muy importante dejar en comentarios vuestras predicciones. Y nosotros nos vemos dentro de un mes con más contenido de todo el fútbol alemán aquí, en Bundesmedia. Hasta la próxima. Hasta luego. Feliz Navidad y feliz 2026. Chao, 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 chao. chao.